¿Cuánto pesa? Bueno, ya está. Suficiente espera. El que no haya entrado, tiempo ha tenido. Estaba merendando, pero bueno. Con vuestro permiso sigo comiendo. Vamos a quitarle el castigo al Pachi. Lo voy a desmutear. Vale, ya estás desmuteado. Ya estoy. Sí, te quité el Buenas mute. tardes. Voy a abrir el jueguito. Que hoy... ¡Ay! Espera, un momento. Se me ha olvidado lo más importante. Se me ha olvidado monetizar el directo. Por favor. Fallo, Yo pensaba que lo hacías por amor al arte. fallo garrafal. Te me has caído, No, Te me has caído. No. yo jamás fui humilde. A quien le También es interese, quedaos al final del directo que os tengo que decir unas cositas, ¿vale? Vale. Bueno, le ¿Me digo puedo a los de... le digo a la gente del chat. Ah, vale. A ti te suda 3 hectáreas de verga. Más ver. o menos. Voy a abrir el Estaría arriba, putísimo... estaría abajo. El emulador. Ay, digo emulador, perdón, emulador no. Voy a abrir mi Nintendo DS original. ¿Vale? Esto no es ningún Conectada emulador. legalmente al ordenador, ¿verdad? Sí. Con mi capturadora y todo eso. Yo estaría bien que también compartieras. Están Para buenos tus poder ver. videos. Muchas gracias, amigo. Pues cuando acabe el directo, como 20 minutos, una hora después del directo, subo otro. Subo un top 7 de vendehumos. Oh, no descansas, No, de verdad. Desde aquí se escuchó el rugido de tripa. Pues sí. ¿Cuántos me caben? No lo sé cuántos Magnemite me caben. ¿A ti, Pachi, cuántos? Buah, depende del día. Si hago abdominales, 3. A Si ver. no, 2. Vale, ya está el jueguito. Pues lo vamos a abrir. ¿Se ve, no, señores? ¡Ay! ¡Hostia, Pachi! Espera, que no te estoy compartiendo pantalla. Te lo he dicho. No me he enterado, no me he enterado. A ver, Ya, como siempre. compartir pantalla. Siempre tiene que fallar algo cada día. Cada día... A ver, el directo que haga perfecto es imposible, la verdad. ¿Por qué Fire Force no es tan querido como el shonen tan brillante que es? Amigo, a mí tampoco me gusta mucho Fire Force, lo siento mucho, ¿eh? Vale, ahora sí ves el juego, ¿no? Sí. Muy bien. Señores, es que vamos muy tarde, tío. El Damo va ya por... ¿Qué gimnasio ha hecho? Va por el octavo gimnasio ya. Va por Fredo. Bueno, que ha aparecido aquí en... En el último directo es verdad que lo dejamos en nuestro pueblo, ¿no? Ya ha aparecido aquí mágicamente. Ya ha aparecido aquí mágicamente. El prota no se puede estar quieto, tiene la mano rápida. Estuve fuera de cámaras No, no farmeando casino. ¿Queréis ver cuántas fichas he conseguido? ¿Para cuándo vuelo? Mirad. Mis fichas. Pero habla con los NPCs de al lado. Tengo 17.573 fichas tengo. Vale, ahora ves a mirar qué puedes comprar con eso. Mira a ver los Pokémon que te dan. Hostia, No me llega un para Milotic. Milotic, no me llega. No, sí, te llega. No. Si son 2100. Ah, 2000, pensaba que eran ¿qué? 20.000.
Es verdad. ¿no? Pues vamos a comprar un Habrá- Milotic, ¿no? Yo quiero ver el equipo. Vale, ahora te lo Bueno, enseño. aquí no has conseguido un Pokémon. Aunque los de regalo no valen, ¿no? Conseguí al huevo. El huevo. Sí. Mira, mi equipo. Tenemos a Pachi, que este es nuestro Fénix. Este Pokémon es inmortal. Tenemos a Ibai, que es un Snorlax. Es que hay mucha gente nueva hoy, Pachi. Tenemos a Glycer, Glycer, que es un Umbreon. A la Capallo, que es un Alakazam. Capalla. A la Triste, que es un falso fan. Honecrow, es un Honecrow. Turista, ¿eh? Y a Osama, que es un... ¿Y Osama por qué? Un Sidra. Sidra, eso. ¿Osama por qué? Recuérdamelo. No me acuerdo. Ahora, ves al centro comercial también y mira a ver qué puedes comprar. No, ya lo miramos el otro día. Y cómpratela. Que no nos ¿Qué? servía ninguna, lo miramos el otro día. Voy a poner... No, espera, me voy a esperar. Voy a poner la A lo bici. mejor en un futuro nos sirve. Tenemos que ir a... Bueno, al gimnasio de tipo fantasma, que no lo hicimos. Pero no te has comprado el Milotic. Ya me lo compraré ¿Por qué no? cuando tenga vuelo, no pasa nada. Lo dejamos de comodín. Como quieras. Osama por Bin Laden. No, Osama por un tío que conozco, no te jode. Claro, claro que es por Bin Laden. Joder. La bici en el Parque Nacional, ¿qué te pasa? Ahí. Nada. Heracross no tengo aún Heracross. No nos salió. Es que el juego está randomizado, es un random block esto. ¿Sabes qué nos salieron? Un Reggie por directo. Sí. Hoy habrá otro. Hoy toca Regigigas. ¿No? Debería. Sí. Aunque Vale, vamos al centro creo que hemos Pokémon. repetido Reggie. Y vamos a... Bueno, me voy a curar antes. Mira, super velocidad, cómo mola. Y vamos a poner el equipo para el gimnasio, ¿no? Primero enfréntate a los viejos, Ah, es verdad. los entrenadores. Con mi equipo que tengo, tal cual. ¿Cuál era el level cap, Pachi? Sí, mismamente. Te lo digo. Bueno, voy a comerme una galletita. Con mi permiso. No, con tu permiso, no. Hostia. ¿Qué gimnasio es este? ¿El quinto, no? ¿O el tercero? O sea, el cuarto. Mira, Llevamos 1, 2, 3. Es el cuarto. Cuarto 33. tenemos un problema. Ya, está oscura. Ya. No, es así, creo. Habla con el tío. Tan este de oscuro. ¿No tendría que tener una... No sé, una peana debajo mío? gafas. Espérate. Creo que no, ¿no? Uy. No me gusta esto, ¿eh? ¿Qué recto? Que sí, que es así. Se van encendiendo las velas Joder. cuando ganas a las señoras. ¿Crees que puedes causarles algún daño a nuestros Pokémon? Lo dice como si fuera de tipo fantasma. ¡Buah! Tiene 5. El Morty con un Lugia en la mochila. Mira, cállate que puede pasar perfectamente, ¿eh? Puede pasar perfectamente. Buah, ¿qué ataques tenía cada uno? Vale. Giga drenado. Sí, es que no me acuerdo de qué ataques ¿Tienes giga tenían. drenado? Charizard. Da igual, tú, Apache. Rayo solar tiene a la triste también. Ah, y Osama tiene electrocañón. Vale. Pues vamos a usar Giga Drenado, que este como es el Fénix no pasa nada. Vamos. Buena. Golem. Voy a cambiar, ¿no? Tío, ¿qué ataques tenía cada uno? Se me olvida siempre. Ibai tenía fuerza ¿Va a bruta. sacar aún? ¿Qué has dicho?
¿Qué va a sacar un qué? No me acuerdo. ¿Qué he dicho? ¿Alguien se acuerda de qué Pokémon No, va a de sacar? Apache. Dejo Apache. Ante la duda de... Y ya está. Vale. A Golem, eso. Golem. A ver, buscar Giga Drenado, ¿no venía? Sí. Giga drenado de una. Bien. Crítico además, ¿eh? Un golem, vale, sí. Roserade. Va a sacar a Glizzard, que tiene uno de tipo fuego. ¿Charizard tenía ataque de tipo fuego o Tenía, no? creo. No me acuerdo, ¿eh? Sí, Pachi sí que tiene, si te da anillo igneo. Ah, joder. O sea, Bueno, ¿cómo ya estás está hoy, Glizzard. Asturiano? Me pasa lo de A siempre, ver. que en el primer combate... ¡Ah! Justo Bel se puso directo XD. Sí, claro, sí es domingo. Es que nosotros solemos jugar a esto el sábado. Pero el sábado no pudimos jugar. El viernes. Eso, el viernes, digo, perdón. Buah, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué disperso estoy, tío? Un poco, ¿eh? Sí. de A verdad. ver. Hoy toma, tengo esto, síndrome de abajo, un poco. Meditate. Meditite. Cambia A la caballo, ¿no? A ver qué tenía. ¿Al que tenía? No, A la caballo, ¿no? a la triste. A ver qué movimientos A tiene. la triste. A ver. Sí. No tiene nada. No. ¿Alguno de tipo volador? Tampoco. No tengo a nadie de volador, ¿eh? Bueno, Sí, este y tiene aerochorro. full sombrío siniestro. Ah, y aerochorro. Pero si quieres aerochorro. Osama. Es que a Osama no lo he usado nunca. Jamás lo utilicé. Es verdad. Pero es un Si buen lo Pokémon. capturamos el otro día. Igual que el Charizard también lo estamos estrenando ahora. Aerochorro. Yo estoy esperando el puto Reggie de hoy, Meditate es lucha psíquico, Bueno, sí, no es ningún efecto Manuela. Happini. A Pini, o el que tú quieras. Pues seguimos con este, va. Es lucha psíquico, Meditate. Pulso sombrío, lo haré. Joder. Bola sombra me hace. Bueno, estamos en el gimnasio tipo fantasma, ¿no? Al final. Ahora Full tiene sombrío. sentido. Uy. Vale. Es que, ¿sabes qué me pasa? Lo de cada día, que ahora no estoy en mentalidad loque. Es verdad, siempre me lo dices. Bien, Makima. Es verdad. No se enciende nada, mentiroso. Ah, pues estará bugueado. Puede ser. Es que no tengo ni idea de cómo iba a ser gimnasio. A ver, pues te miro el mapa, si no. Estoy en plan adivinando el camino. A ver esta. Tiene 2 Pokémon esta. ¿Por qué la de antes tenía 5? ¿Rugi? No. No. Porque eran Cállate. como Gastly, Chiquito, Calla, Armando. calla. No, no llames al No, Reggie. yo espero un Reggie. ¿Qué le hago? Anillo ígneo. No, hombre, no. Un residuo mismo. Vale. Otro cañón. Anillo igneo, no. Pop, eres Magnemite. Está más oscuro que mi sótano, de mi tío, de casa de mi tío. Mr. Mime. Cambiar Pokémon. Osama. Que tiene el ataque ese psíquico. O sea, siniestro. Parece Madrid. ¿Por qué? Por toda la puta cara. ¿Qué tiene esto que ver con Madrid? Lo que parece es Madrid cuando hubo el apagón. Eso sí. Claro, igual se ha ido la luz Ya en el está, gimnasio. Es lo único que tiene parecido con Madrid. Recuerda que son chinos todos en esta ciudad. O sea que Sí. igual tienen mala calidad de cableado o algo así. Viento hielo. ¡Qué pesado de mierda! Soy tipo dragón, ¿no? Sí. No, Mierda. es tipo agua. Ah, vale. Uf. Pero el tipo agua es muy eficaz. La evolución sí que es tipo dragón, ¿no?
Sidra es buena opción en el equipo. La verdad, si te soy sincero, no sé por qué cojones está en el equipo. De verdad, sinceramente lo digo. Está ocupando el sitio que tendría ¿Cuál? que ocupar el Prinplup, ¿no? El Sidra. Vale, espérate. ¿Qué? Sí. Ahora hablamos, José. Vale, un paso a la derecha. Dos pasos arriba. ¿Qué más? Ahora izquierda. Izquierda hasta que te encuentres a la anciana. Señora. Vale. Combate. Si evoluciona Kindra, papea, eso es verdad. Lo- Pero claro, tiene que evolucionar, esa es otra. No tiene que Pero lo morir. que pasa es que. creo ¿Tiene que uno? quitamos a Bueno, Prince Mentalista porque era- Marta, tiene uno. Wailord. Hola. Pero a Prince lo quitamos porque era segunda evolución. Ya tenía mejores Pokémon, que no sé por qué pusimos a usar. La líder de acero es legal, no lo sé. ¿Cuántos años tiene la líder de tipo acero, Pachi? Hostia, no sé. Es que se ve que la miniatura ha sido clave. ¿En serio? Sí. búscalo rápido. Búscalo rápido y si no ver. es legal, rollo, te haces el loco, ¿vale? A tomar por culo Wailord. No lo pone. Muy bien. Vale, sí lo pone. La No, no miniatura lo fue pone. clave, ¿Qué es sí. esto? Me he caído. Pues claro, si me dejas hablar. No, que voy. Me llama Echo. ¿Este quién era? Era el. Este era el rival, ¿no? El amigo. Vale. Hola, soy Echo, buenas Sí. noches. La ruta 47 tiene una vista increíble. ¿Conoces lo del Pokémon Dito? Dicen que se ponen muy contentos en esa zona. Qué raro, ¿no? Yo he capturado a uno, le he pedido que se convierta en ti. Recordemos que en esta run del juego es la región de Yoto Turbia. Bueno, para quien no los haya visto, tiene los otros directos públicos. Pero solo para miembros. No, públicos. Vale. Por cierto, bueno, llévame al líder. A ver. Todo recto hasta la ancianita. Luego un paso adelante y luego derecha. Derecha, 1, 2, 3, 4 pasos. Ahí, arriba. Derecha, 2 pasos arriba. Sí, de esto me izquierda, acuerdo. Izquierda. Un paso más. Hacia arriba. Es que no sé si está en la posición que debería. Aquí hay otra Vale, abuela. Ah, pensaba que ya era el Izquierda, líder ya. izquierda. Pensaba que ya estaba el líder. No. Joder. A mí me jode mucho esto. Los gimnasios en los que son obligatorios los combates que pongan tantos entrenadores. Bueno, solo son 4. ¡Makugita! Venonat es el Pokémon yo. favorito del asturiano. No. Mi Pokémon favorito son Torterra y Garchomp. Pero claro, esos dos Pokémon igual no quedan tan bien en una foto de perfil, ¿sabes? De tipo bicho sí que es mi Yo favorito, me lo Venonat. De tipo bicho sí que es mi favorito. ¿Qué le hago? Residuos, ¿no? Tú quieras, es un macuita. ¿Sabes por qué tiene nudos en la cabeza? Bueno, aunque Butterfree también me gusta mucho. Pero bueno, Butterfree es un copia y pega de Venonat, en verdad. El nudo que tiene en la cabeza, si tú lo desatas, ¿Sí? es como que deja al descubierto. Es como si fuera una bolsa de basura. Tú la abres, ¿sabes? Y es como que se deshace el macuita. ¿Eh? ¿En serio? Nada, mentira, me lo he inventado. Ah, joder, digo, que Nada, sigue se inventando. le ve el cerebro. No me sorprendería si con el Spoing deja de botar y se muere. Manslax. Torterra, el GOAT del tipo planta. Qué basado estás, cabronazo. Eres un basado. El mejor tipo planta, Torterra. ¿Y el peor? ¿El peor tipo planta? Pues no lo sé. Nunca lo he pensado.
Me he rayado de que hoy que se muere, pero es el Fénix. Luego se me ha quitado. Sí, sí. El peor Pero tipo está planta no aguantando sé un cuál es, montón de manchas, Sí. Al Piénsatelo, menos piénsatelo. le he envenenado. El peor tipo planta. ¿Cuál será? Gigaredanado y así me curo un poquito. Meganium. Joder. No, Meganium no. O sea, el peor tipo planta no lo sé. Buah, ni idea. Gloom. Creo que es Gloom, ¿eh? El peor tipo planta, ahora que sale aquí. Sí, ¿no? Es que me da mucho asco, mira, se le cae toda la baba. Colmillo ígneo. Anillo ígneo, digo. Que es tipo ¿Verdad? planta. A mí Viplum me gusta muchísimo. La evolución. Sí, Vileplume sí. Pero. Y Odis también me gusta mucho, pero este no. A mí Odis es como que me ven en todos lados. Ya es un poco pesado. Igual es mejor que haya varios Como los entrenadores, cuatro. es buena experiencia. Sí. Pero piensa que tenemos caramelos raros, ¿eh? Infinitos. Sí, pero con los caramelos no ganan los Ya, SV. eso es verdad. Hola, bro, soy muy fan tuyo, muy Vale, buenas. echa un paso hacia atrás. Pues, o Elliot. a Cuando la acabe el derecha, a la directo, derecha ahora. cuando acabe el directo, Elliot, subo otro vídeo. Hala, me he caído. No me lo distraigas, Elliot. Vale. Bueno, ya aprovecho y me curo. Vale, no. Aprovecho y me curo. Sí, cúrate porque después de. Sí, sí, prepárate porque después está el líder. O sea, ahora toca el líder. Se me había. Está demasiado centrado ahora, sí. Por cierto, Pachi, Fíjate a lo llama mejor. al Dime. puto Nini de lo de Ben, que hace falta mod. Que le llame. O sea, que le avises, que venga. Que hoy hay actividad. ¿Pero a la llamada o qué? ¿O en No, directo? al directo. O rollo, que haga su trabajo. Vale. ¿El creepypasta? Hostia, el Charizard creepypasta Otra vez. mola, Espérate, espérate. Métete, es verdad. Míralo. Tipo fantasma. Métete en el centro Pokémon. Mira a ver qué Pokémon tiene guardados. Y súbelos Vale. de nivel. A ver. Porque ahora subirás con los caramelos, ¿no? Sí, es verdad. Hasta el 33. El Hasta 33 es el level cap. recuerda. Sí, sí. Así que ya puedes evolucionar alguno, no sé. ¿Cuál podrías Vileplume tiene un evolucionar? Porque no se lo directo, tiene un diseño simple pero interesante. Pero tener uno debe ser horrible. Yo usé uno en... No me acuerdo en qué juego usé uno. Creo que fue en el postgame justo del oro y plata. Y estaba bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Rollo, tanqueaba mucho el Vileplume de mierda, ¿eh? Tanqueaba que no veas, el cabrón. A ver Pokémon. ¿Pero qué estadísticas tiene? No le di importancia. Espérate, antes déjame preparar el equipo. Espera. Mete a Osama, los demás son muy buenos. Mete solo a Osama y saca al Sidra. Ese. Los amas ¿A el qué nivel Sidra. evoluciona Prinplup? Sí. Espérate, me deja de mirar, Primplup al Espera, 30 y pico, ¿no? pero Como todos los evoluciona al iniciales. 32. A lo mejor evoluciona al 32. Sí. Evoluciona al 36. Nada. Pues, ¿y el Grovite? El Es que había Grovite. algunos que evolucionaban antes, tío. Sí. Mirad, tío, tengo a Meganium, que es una puta mierda. De nivel 7. También. Pero Es que era un huevo de Eevee, es así que mejor le llamé Grovite, Eevee de porque mote. sí. Mm, Inicial favorito de Celia. Snivy. pues Es que bueno. yo siempre me suelo elegir al tipo Magneto? planta. Es que, chavales, mi tipo favorito es el tipo planta. El tipo planta es el que nota, más ¿no? me gusta. Snivy con diferencia. Y Serperior mola mucho más que los otros dos. A mi sabor. Bueno, ¿cuál me pongo? A mi sabor. Sí, estoy pensando. Vale, vale. O de Momos o Mm, el Straptor, que no sé cómo se llamaba. Pero tiene muy buen ataque el de Momos. Y O de hasta Momos. Raptor es un Straptor. Que ya tenemos un pájaro ya. Ya, eso sí. Que me pongo de momos. Venga, vale. Y encima tiene afortunado, ¿sabes? Mm. Sube los niveles a 33 a ver qué aprende. Sí. Súbelos todos a 33 ya. Perdonadme que estoy comiendo, es que tenía mucha hambre. Nada, tranquilo. A ver. Aproveche. Y que por el culo lo eche. ¿Cuál has dicho? 33, ¿no? 33. Con las cosas que digo en los vídeos, ¿tú crees que me importa lo que diga en directo? También es verdad. Desarme. Desarme. No se lo enseñes. Vale.
y 33. Vale, cuidado, al siguiente. $33. Furia. ¡Furia! Sube el ataque, pero no hace mucho daño, creo. No se lo enseña. Vale. No se lo enseña, da igual. Ya está el 33, ¿no, Ibai? Sí. Ahora Sí. Glycer. Brecha negra. Este no es el ataque de Joder, Darkrai. a ver, dale, sí. Sí, pero solo si están dormidos, creo que era. Es el de Darkrai, ¿no? A ver. ¿Vale? No, aquí lo nerfearon bastante. Que lo hace dormir. Sí, me da miedo que lo hace dormir. Voy a ponérselo. Quítale rodafuego y podemos hacer el tonto con brecha negra, ¿sabes? O estímulo. Rodafuego, estímulo. Yo le quitaría estímulo, No, ¿por qué? Sí, ¿verdad? Quítaselo. Prefiero quitar uno de Porque tipo normal que uno de tipo fuego. Peter creo que es el único que puede hacer lo de brecha negra sin que le pase. Sí. Hombre, Sí. tío, es muy tanque. El puto Muy ataque tanque, insignia del puto Darkrai. Qué hijo de puta. ¿Por qué está tan roto? Vamos a intentarlo de brecha negra. Planta y agua los mejores tipos. Sí, el tipo agua también mola mucho. Fuego. Fuego es el mejor. Cabeza hierro. No, no se lo enseñes. No se lo enseñes. Vale. Tiene muy mal ataque, no va a servir. Vale. Vale, siguiente. Ahora a la triste. A la triste. Vamos. 33, vale. Y por último, Ya de o de Momos. momos. A ver qué aprende. Espero que aprenda algo. Cola férrea. Sí. Sí, sí, Cuidado sí, de momos, sí. Es atacante físico, ¿no? ¿Qué le quito? Y 60 de ataque. muy Danza bueno. caos. Quítale. No, que confunde. Quítale. Buah, Es que el otro es muy bueno. hidropulso, porque ya tenías a Apache con hidrocañón. Pero Y hace no es stab, un- ¿no? Pero es que viento hielo baja velocidad. Bueno, vale. Quítale le viento quito- hielo, si no es que corte no se vas a poder quitar, ¿verdad? ¿Cómo? Corte no se puede. No, no. En Pues este viento juego hielo, no, va. en plan, no lo han quitado para que no lo quite. No. No, quítale viento hielo, sí. Vale. Hidropulso hace stab, es verdad. Hombre, que tú eres el coach, y lo he tenido que ver yo. Bueno, estaba entre los dos, Giga drenado. No, ya lo tiene Pachi. No. Nada, da igual. Pues Pachi ya lo tiene. A ver, 33. Bomba y man. Sí, es tipo acero, es buen ataque. ¿Se lo No quito hace por mucho cola daño. férrea o qué? A ver, si me bomba y man. ¿A cuánto hacía? 60. Y luego el ferre hacía 90, creo. Hace 100. 100. ¿Tú qué quieres? Dejar. Mierda, Sí. le he dado sin querer. Bueno, es el destino. Vale, ya están todos al nivel. Vamos para allá. Ah, venga, va, dale. A ver, te digo cómo es el gimnasio. ¡Vamos! Vale. Ves hasta la abuelita, luego Sí, un de esta paso parte adelante, me y a acuerdo. la derecha, A la siguiente siempre abuela. 4 veces. Ahí, siguiente abuela. Derecha arriba, izquierda todo. Ahora un paso hacia atrás. Ahí, dale, arriba, arriba. Aquí. Un paso hacia atrás. Ahí, ahora para arriba, sí. Vale. Y ahora. Y ahora hasta la abuela, un pasito a la derecha y arriba todo. O sea, a la izquierda, perdón. ¡Joder! ¡No! ¿Por qué me has dicho derecha? Dislexia. Perdóname. Me has troleado, Vale. Vale. Me troleaste. No, ahí. Ahora, un pasito a la izquierda, ¿no? por la abuela y todo para arriba. Sí, todo para arriba. Vale. Estamos en el líder. Uy. Eras tú el líder, Moteo. Espera, lee lo que dice. Ah, es verdad. Me alegro de que hayas venido. Vale. Aquí, en Ciudad Iris, los Pokémon son venerados desde hace mucho tiempo. Cuentan que un Pokémon legendario se aparecerá ante un entrenador, ¿vale? De gran valía. Yo creo en la leyenda y desde que nací me he entrenado aquí en secreto. Pokémon leyendas. Uf, y gracias a eso puedo ver cosas que los demás no ven. Puedo ver cómo seré yo el único que hará aparecer al Pokémon legendario. Lo creo firmemente.
Este tío tiene un síndrome Mucha de suerte. protagonista que no se lo aguanta, ¿eh? Como tú. Vale, y tú me ayudarás a seguir con mi entrenamiento. Lucha con todas tus fuerzas. ¡Motea! Fuerte. ¡Morty! Ricky Morty. Tiene 5. Por el culo se la hinco. Sableye. Uf, tipo siniestro. Era tipo siniestro Sableye, ¿no? Y fantasma. Voy a hacerle residuos. No le hace nada. Mierda. Bueno, pero la ha envenenado. A ver, ¿a quién cambio? ¿A quién saco? ¿A quién saco? Contra el tipo veneno. Voy a sacar a Ibai. Y ahora le voy a hacer fuerza bruta. No le afecta. Ah, claro, mierda. Es tipo fantasma también. Pensaba que solo era psíquico. Pues le haré colmillo hielo. Ahí. Me ha herido la valla que tenía él. ¡Qué hijo de puta! Forre 3. Pues sacamos a Pachi. Bueno, Forre 3 es tipo roca, ¿no? Pues igual saco a Odemomos. Pensaba que era tipo acero. Forre 3. Odemomos, hidropulso. Mierda, no es muy eficaz, ¿qué cojones? Al menos me ha usado un ataque de tipo fuego, aunque me ha reventado. También se ha hecho daño, Forre 3. No me la puedo jugar. Voy a sacar a Pachi. Odemomos no puede morir, por mucho que quiera. Ah, prefieres a Tepic. Sí, Tepic mola mucho también. Es que los tres son muy chulos, los tres de Teselia, ¿eh? Los tres molan. Hostia, estaba leyendo el chat y me ha reventado, no sé cómo. Ah, con invite Igno, ¿no? ¡No! ¡Pachi! ¡Ha muerto! Nada, no pasa nada, es el Fénix. Este tío no ha muerto. Se ha debilitado. Pero joder, qué cabrón. Voy a sacrificarlo de momos. Este Forre 3 me está jodiendo. ¡Oh! Y usa hiperpoción, qué hijo de puta. Voy a sacar a otro Pokémon. Voy a sacar a la triste. Estoy troleando mucho, me va a venir bronca cuando venga el Pachi. Igual whipeo. ¡No! Lo hago one-shoteado. Lo hago one-shoteado. ¡Qué hijo de la gran puta! Glycer era un tanque, ¿no? Él lo podrá soportar. Le voy a hacer Pin Missile, va. Y le hago muchos ataques. Hostia, no le hace nada. ¡No le quita nada! Pensé que le quitaría un poco más, aunque sea. Envite Ignio. Al menos ahora muere él. ¡No! Glycer, qué hijo de puta. Al menos se muere solo de los envites indios, Menos mal. Hostia. Qué bajón. Qué bajón. Y ahora me salgo con Gurpel. De mierda. Rueda fuego.
¡Ey! Se lo ha tanqueado. Ah, por una valla, ¿no? Ah, no. Se lo ha tanqueado por sus propios méritos. ¡Puño dinámico! ¡Hostia! ¡Qué masacre! Hostia, Glicer. Ha muerto Glicer. Esta muerte sí que me pesa, Ibai, sal. Dios. Fame, lo que acaba de pasar, tío. No jodas. Colmillo hielo. Mataron a Glicer. Llegaste justo en el punto exacto. Dios. Hipopotas. Cambiar Pokémon. O de momos. Uf, ¿me la juego? Ah, me la juego. Llegaste justo para verlo morir, ¡Ey! Crítico, ¡vamos! ¡A de momos! ¡Hostia! Llevaba sin morir... Hostia, Swablu me va a sacar ahora. No tengo a nadie contra él, ¿no? Bueno, este tenía algo tipo eléctrico, ¿no? Ah, no. Voy a sacar a la Capallo solo porque tiene full PS. Le haré ventisca o algo así. Le haré una ventisca. Es muy eficaz, ¿no? Contra el tipo volador, el hielo. Sí. ¡Vamos! ¡Dios! Ha muerto... Bueno, ha muerto la triste que me la suda, pero ha muerto el puto Glicer, no me jodas. Y luego me han choteado. Pachi. ¿Qué ha pasado? He ido, o sea, a mitad del combate, ¿cómo decir? Está en el baño y cuando he vuelto se han muerto dos. Ha muerto Glicer, tío. Hay un Fore 3 que hacía un ataque... ¿Qué ataque era? Un topetocho de tipo fuego. Tipo roca, lo has dicho bien al principio, era tipo acero, tío. ¡Ah, era tipo acero! Era Joder. tipo acero, Yo pensaba que era tipo roca. no, tío. Dios. Qué desastre de combate. A ver, Ha muerto ¿cuántos han Glicer, muerto, ¿Pero solo Glicer? Glicer y a la triste. Bueno, y Pachi. Y la- Bueno, Pachi no pasa nada. Sí, Pachi, con Ya, Pachi... muerto Glicer, tío. Sí, Dime, con Pachi voy sin cuidado, porque como es el Fénix... ¿podemos hacer esto con la negra? No, ya. Me voy a suicidar. Gorka, ¿qué quieres? ¿No ves que ahora no es momento de hablarme? Ahora no es momento. Makima, buenas noches. Soy Gorka, ¿estás despierta? Mi Regirock ¿Por qué le ponemos? Mi Regirock se parece cada vez más a mí. Está muy guapo. ¿Sabes? Por muy poco no conseguimos acabar con un Armaldo. Creo que el rival de mis Pokémon aún... Que el nivel de mis Pokémon aún no es lo suficientemente alto. ¡Hasta luego! Este me ha llamado para churlearme de que tiene un Regirock. Cuando medio equipo mío ha muerto. Mis niños. Mis niños han muerto. Vamos a dejarles en la caja de... Bueno, no es caja de muertos. Es en la... En el Cecot. Este corte. Glicer, este me duele. Es que ha estado. Hay es que quitarle era la campana, de Concha, espera. Casi de la segunda ruta, Sí. No, eso es como mover. A la triste, fuera. Y que De tiene la vida triste vida esfera. esfera, Y ya está. Tío Joder. de momos. O de Momos no ha muerto. O de Momos Ah, se ha vale, tanqueado los el dos últimos baño y combates, el cabrón. algo que- Se ha tanqueado Vale. los dos últimos, o de es bueno, Momos. es uno, Qué hijo de puta, Le ha hecho un crítico de Momos. Ha muerto Glicer, Pachi. Glicer ha muerto, Oye, esto... duro, Ya sí. estoy quiero apagar directo, Que tío. Que ha muerto Glicer.
Te juro que quiero apagar directo y fingir demencia. Y que nunca ha pasado esto. Con razón. Nunca hemos empezado a jugar. Murieron 4. Vaya mierda. No, Espérate, murieron espérate, mira a ver 2. los puntos que tiene. Ah, no, sí, Mira a 4 ver los en puntos que total. tiene. ¿Saca más? Que voy a curar a Charizard. Bueno, vale. A ver. PC de Bill. Joder, el cecote. ¿Lo dejas? Y este era el inicial. Ábalos. Vale. Pues ahora sí que saco el Staraptor, ¿no? Total. Ahora sí. ¿Por qué no hemos sacado a este? Porque tenía más ataqueo de momos. Ah, Al final hay que ataquear a esos de momos. sí. Saca a Staraptor A Chester. y ¿Y a quién? al... ¿cómo se llamaba? ¿A cuál? Victreebel. Victreebel. O a Meganium. A Meganium. Sí, porque son últimas etapas. Es nivel Y van a 7, tanquear Meganium, más que un Global. El que tú quieras. Tiene gran encanto, saca este. Vale. Victreebel. ¿Cómo se llamaba Victreebel? Nomura. Por toda la cara. Nomura. Sí, lo pescamos el otro día, ¿no? Claro, es que el otro día capturamos tanto que no me acuerdo ya. Y acuérdate que la ruta esta que hay entre la ciudad Olivo y la otra, no capturamos nada para dejarlo para hoy, ¿eh? Sí, lo que estaba pensando es que teníamos que apuntar dónde hemos capturado y dónde no. Nos va a venir bien eso. También. Pues sí. Voy a ponerlo. Bueno, la ciudad Olivo, otra vez. Hostia. Joder. ¿Y por qué sale tan tocado de vida? No lo sé. ¿Por qué sale en rojo la ¿Qué vida? has hecho? Puedes ir por la hierba ¿Qué has alta. tocado tú? Nada, he ido por la Cárgatelo, hierba alta. cárgatelo. ¿Por qué? Me lo tengo que cargar. Ese lente. Pero era lente legendario de verdad, Ah, este es el de verdad. Entonces, el del Era primer de verdad, día, porque entonces aún- el del primer día que lo ibas a capturar era el de verdad. No, era el salvaje, porque ese no yo. Joder. Charizard, Lizardon, ¿sabes que se llama en japonés? Sí, lo sé por Pokémon XY. Derroto a estos. Si quieres. O Venga, igual va. ahora tienen nivel bajo. Es que si no va a ser un coñazo pasar por aquí siempre esquivándolos, ¿sabes? Ya. Bueno, a ver qué me saca también, que esa es otra. Poliwag. Bueno, no está mal, Poliwag. Gigadrenado. Ajá. Empoleon. Venga, va. Un anillo ígneo y para casa. ¿Te quieres ¿Qué es? escuchar? Gigadrenado, es tipo agua. No te lances. Y es tipo acero también. Pero es tipo. Pero va a resistir el tipo. Fuego. No, porque es tipo agua cero. Es tipo agua cero, lo neutraliza. Ah. -1 y 1 hacen 0. Asturiano, ¿por qué no tienes complejos? No lo sé. Sí que los tengo muy en mi interior. Scizor, seguir luchando. Vale, cambia. ¿Le hago por Cambia, 4? cambia. ¿Que lo hago por 4? Bicho y acero, ¿no? Pero que ahora vas a perder un turno. Que has usado... Pero ¿Por que has qué? usado anillo ígneo. Ah, Porque anillo ígneo hace que descanse. Ah, te quitan un curso. turno, es como Ah, que vale. rayo. bueno. Claro, Menos claro. mal que lo he aprendido en este Bueno, combate anillo y no en ígneo. otro. Pues sí. Pero no hay mejores ataques de tipo fuego. Lanzallamas. No sé si aquí había onda ígnea, que también es muy bueno. Pero anillo ígneo es el más fuerte de tipo fuego. Ah, vale.
Bueno, como en Beat. No, es más fuerte que en Beat. Chema. Ven aquí, Pepe Villuela. Pepe Villuela, de verdad. Tiene un aire, ¿no? Ah, y luego el sprite no se parece nada. Trapinch. Ya. Este es tipo tierra, ¿no? Mega drenado. A ver. Menos mal que solo tenía uno. Ahora falta la señora de abajo. Tenía un trapping, cuidado. A la gente mala no le gustan los Pokémon, así que estoy convencido de que tú eres buena gente. No puedo esperar a hablar contigo sobre Pikachu, Slowpoke, Tentacruel y cualquier otro Pokémon. ¿Por qué justo esos tres? Rollo Pikachu vale, pero Tentacruel por toda la puta cara. Pues nada, ¡hurra! Vamos a hablar sobre los Pokémon. Pues ya le he dado mi número a otro desconocido. Vamos, señora, que no tengo todo el día. Claro que eso el combate lo puede hacer así. Tengo una teoría de por qué te ha dicho eso. ¿Por qué? Si pillas las iniciales de Pikachu, Slowpoke y Tentacruel, nos sale PST. ¿Y eso qué En inglés significa? podrían ser las siglas de enfermedad de transmisión sexual. Bueno, física. No, es Dime. estrés postraumático, PSTD. Ah, pero con la D. Yo decía, en plan, yo cogí palabras que tengan más o menos sentido. La de La teoría transmisión que sexual sería es un- ETS. No, pero digo en... STD, es verdad. Hostia, es verdad. Aquí daban algo, ¿no? Claro. Te cambiaron Cuando hago un poco- travesuras, papá siempre sé se cuál es. enfada. Ah, pues no las hagas. Que cabe en la ciudad Orquídea hay 4 islas desiertas. A los niños que se le portan mal se los llevan a esas islas. Son las de Epstein, ¿no? Entonces, Es verdad. claro, si se los llevan a esas islas a los niños que se portan mal. Sabía que Pero había se algo. supone que esta región... Claro, es que esta región es la de Epstein. Sí, claro, la región de Epstein. Es verdad, es verdad. Entonces, Sí, esta también señor. puede ser de Epstein. Verá, si estoy buscando un Pokémon, si tuvieras un Hitmonchan, ¿lo cambiarías por mi Eevee? Lo cambiaría, pero va a ser que no lo tengo. Bueno, tenemos que ir al faro, ¿no? ¿Ves al centro Pokémon? A ver qué ven. Antes de nada. O sea, la tienda. Niños en islas, me suena de algo, sí. Es muy familiar. Flecha veneno, paño elegido, bueno, pañuelo elegido Píllate y las piedra tres. lunar. Las tres, píllate. ¿Quién evolucionaba con esto? Pues Clefairy... Y alguno más que no me acuerdo. Pero bueno, viene bien. Total, tienes infinito. Salir. Ya está. Píllate Pokéballs también. Al cuáles hay, a ver si hay Ultra Balls ya. Ojalá. Las Ultra Balls son mi favorita. Ya no hay. No, Super Ball. Bueno, pero pilla Super Balls, ¿cuántas tienes? Tengo muchas. Pillé el máximo el otro día. ¿Sí? Compré el máximo el verdad, otro día, no, acuérdate. La isla Sí, sí, de sí, sí. Epstein. Bueno, vamos al faro. Esta música es mítica, Faro. ¿eh? Señora, buenas tardes. Antiguamente No, había unos ojo. Pokémon que iluminaban el mar alrededor. En Ciudad Olivo, el faro se construyó en honor a ellos. Ah, mira. Ascensor. Llegamos. La sala de las lámparas. Pero creo que no puedes acceder. Se ha puesto No puedes creepástico. acceder, Mierda, tengo que ir por la otra parte. Es mi plástico. No hemos Me podido ver a gusta. Yasmín, chavales. ¿A ti quién te gusta más, Pachi? ¿Yasmín? ¿La de tipo normal o la de tipo dragón? ¡Joven Chano! Yasmín. Aquí más buenas noches. Soy Chano, ¿estás despierta? ¿Te acuerdas de mi Tentacool? Estaba hecho en figura. Pues bien, mi Tentacool es distinto a los otros Tentacool. Es el mejor Tentacool de todos los Tentacool. ¿Ves por dónde voy? ¿Ves todo lo que puede hacer mi Tentacool? ¿No te pica la curiosidad? No para de llamarme para ver si quiere que conozca su Soy los Tentacool. Tentacool, Sí. Sí, sí. Insistes demasiado, joven Chano, en que conozca su Tentacool. En este faro se entrena la gente.
No es fácil subir porque hay muchos entrenadores. Gracias por Venga, la va, info. te toca combatir. Gracias por esta gota cultural, Como un amigo. gimnasio. Es que, en verdad, esto es como un gimnasio. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? Aquí no se juega. Tengo un puto Charizard gigante en la puta espalda. Y a saber qué mierda tiene este tío. Duque Héctor. Tiene un Staraptor. Toma. Pues le va a hacer tipo fuego, tiene ventaja contra... ¿No? Contra volador. Tipo fuego no, es neutro. Ah, yo pensaba que tenía Es ventaja. hielo, roca, eléctrico. Y ya. Pues Ibai, haz Hielo, de roca o eléctrico. colmillo hielo. Chano Es una has habilidad become que a va- menace. El joven Chano siempre ha sido una amenaza desde el capítulo 1. ¿A que sí? Ese que mueve los hilos detrás de la trama. Ese es el que enseñó Giovanni. Traficar con Pokémon. Traficar con Pokémon, sí. ¿En este juego no era en el que Giovanni salía y se suicidaba o no sé qué? ¿O era un creepypasta Es eso? una teoría, pero no. No, es una teoría. ¡Restaurar Entonces, todo! la ¡Qué hijo de cueva- puta! Sí, era una cueva, ¿no? Pero no era como de un DLC o algo así, de un evento. Sí, el de Servi. Dios mío, pero qué fuerte es el Staraptor suyo, tío. Toma. Buenas, Marcus. Oye, calma, calma. Calma, calma. Voy al centro de Pokémon. Estoy en la entrada. En el faro, por cierto, ¿salen Pokémon en el faro? No. ¿Salvajes? No. ¡No! No, no. Vaya mierda. En señal de que nos hemos relajado, lo mejor es intercambiar números de teléfono. ¿Qué me dices? ¿Cómo que nos hemos relajado? Si hemos hecho un combate. ¿Qué estaba haciendo usted mientras estábamos haciendo el combate, señor? ¡Perfecto! Así ya podemos estar en contacto. Siempre que queramos. Tío, es que la gente de esta región da miedo, ¿eh? Qué relajante un combate. Joder, Que que vas muy lento. voy lento, ¿por qué? No, el juego, digo. Se ve bien, ¿no? Sí, 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 se ve bien. Decía que iba lento de camino al centro Pokémon. Ah, vale. Me da pereza. No estoy muteado del directo, ¿no? Ahora me he rayado. Por la cara. Sí, no sé por qué. Es un pensamiento intrusivo que he tenido. Tú eres Pero este, si te va. están respondiendo. Léelo. Los hombres de mar siempre quieren luchar. ¿Ya está? Joder. ¿A eso me preparo? Sí. Pues vaya. Espion. Esta es mi evolución Es- favorita. Ah, mierda. Es la mejor. Qué gay. Sí, perdón, gay. Elige quien tú quieras. ¿A de momos? Sí, 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 saca a de momos. Venga, ¿Por qué? va. No, no, saca de momos. Porque yo qué sé, me Ah, apetece este tenía hacer un movimientos Bombayman, tipo lucha, es ¿verdad? verdad. Sí, pero no tiene nada que ver. En plan, no- Poder no pasado, saca nada. trueno. Ah, tiene trueno. Nomura. A este hay que Deseo enseñarle y come cositas. sueños. A este ¿Saco de no momos? suena. Sí, a de momos. ¿Por qué? Dale, dale, dale. Va a morir. No sé, me apetece. Que Se no me va a oye morir, bien, confía muchas en mí. gracias. Típico momento de Roblox. Sí, la región Roblox. Dale, a luchar. Bombayman. Bombayman. Poder pasado otra vez. Qué pesado de mierda. Que soy tipo agua. Bombayman. Me esperaba algo más espectacular. La gay de verdad es la rosa. ¿Cómo que la gay? ¿A qué te refieres con la gay? El Sylveon, dices. La gay. Por toda la puta cara. Oye, Dragonite. mi favorito es el Sylveon. ¿Algún problema? Sí, que eres gay. Yo soy... Pues yo tengo novia, por lo menos. Sos reputo. Eres gay con novia. Eres el típico gay que tiene novia de tapadera.
Dragonite, ¿eh? Le hago colmillo hielo Hostia, de un una. dragonite, colmillo hielo. Colmillo hielo, pero. Le hace por 4, ¿no? Al puto Lance, en verdad le vas con un tipo hielo y le barres medio equipo con eso. Porque tenía 3 dragonites. El puto Lance te saca. El puto Lance te saca como 10 niveles cuando llegas por primera vez. Sí. Bueno, a mí no me sacaba 10 niveles. Porque yo. Farmeaba. Lee a este tío. Ves combatiendo, que voy a ver cómo. Ah, verdad. Guay, es la primera vez que pierdo desde hace mucho. Y se alegra. Dale, dale. Dame tu número de teléfono. Me lo paso pipa luchando contigo. Joder. Sí, pero solo te doy el número de teléfono, señores mayores. Te llamaré cuando me supere. Luchemos de nuevo. Y ya está. No había, Vale, voy eso a no ver es un la DLC cena, ahora o Season vengo. Pass. Intenta Sí. no matar a nadie, ¿vale? Vale. Espérate, no, ahora vengo. Este entrenador, creo que en el juego base normal me costó. Era ornitólogo, creo. Ornitólogo no sé qué, creo que era. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Estás de Miranda? ¿Cómo que de Miranda? La primera vez en mi vida que oigo esa palabra. Pues será mejor que te largues. Le he pillado trapicheando. Toxicroak. Lo voy a hacer. Es tipo siniestro veneno, ¿no? Creo. Voy a hacer anillo igneo, va. La novia está detrás del camión del Pokémon rojo. Sí, está junto a Mew. Kabutops. No, voy a dejar a este. Caramba, no. Es muy eficaz, Que soy volador. Ah, no, pero también soy fuego, claro. ¡Vamos! El Pachi se la está sacando, Qué buen Fénix hemos pillado. Feraligatr. Pues vamos a cambiar. Voy... Que Nomura se luzca, va. Trueno. Caen como moscas, Caen como moscas. Sí, Dot. Vamos a cambiar. No tengo nadie de tipo volador. Hostia, qué mierda eso, Pues otra vez, Apache. Nomura así se llama. Se lo puso el Pachi, el mote. No sé por qué. No se parece nada a Nomura. No tiene ni una cremallera, ni nada. Facilito. Todos guanchoteados. Sanflora. Pues seguir luchando. Sanflora es una mierda. Yo lo capturé, me acuerdo, en el Pokémon Diamante y Perla, creo. O no, mentira. Fue en el Blanco y Negro 2. El Blanco y Negro 2. Me gustaba. Ay, ha fallado. Tendría que haber sido Skibidi Toilet, sí, lo pensamos cuando ya le habíamos puesto el mote. Que ahora que pienso se lo podríamos haber cambiado antes que estábamos en la ciudad donde se cambian los motes. Skibidi. Ey, Skibidi, no digas Toilet. No digas Toilet. Ornitólogo. Buah, pues lo tuyo era verdad. Hemos desaparecido, ¿qué cojones? Estamos en otra realidad. Esta creepypasta es nueva.
A ver cómo tengo a los Pokémon. Ah, bueno, el único que está tocado es Odemomos. Ahora, ¿qué habría que hacer aquí? Aquí hay un objeto, me la juego y voy a por él. Venga, va, sí. Yasmina es el líder del gimnasio. Quiero que vuelva conmigo. ¿Cómo que vuelva conmigo? ¿Era tu novia? No he encontrado a nadie mejor. Esta es la ex de Yasmina. ¿Qué cojones? Este salseo no me lo esperaba. Tiene Luxio, mira, justo, uno de tipo eléctrico. Ah, no, Yasmina es de tipo acero. Es que estoy pensando, ¿sabéis en qué estoy pensando? Estoy pensando en el... en el puto Magnemite, que es tipo eléctrico también. La miniatura me ha jodido el cerebro. No le hace nada. Pero si es tipo eléctrico, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás container? Pistola agua. A un tipo planta. No es el lápiz más afilado del estuche. A tomar por culo, Luxio. Ahora para que el objeto sea una mierda, ¿sabes? Pero bueno, al menos hemos descubierto un poco de lore. De que esta chica es la ex de Yasmina. O Yasmin, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver. Cualquiera estaría preocupado si sus Pokémon estuvieran enfermos. Ah, bueno. Gracias por decirme esta obviedad. Chapoteo lodo había ahí. Señor. Buenas tardes, caballero. Caballero. Viajo por el mundo para entrenar a mis Pokémon. ¿Quiere luchar? Me habla de usted, ¿eh? Qué educado. Qué educado sujeto. Duque Marcio. Ivysaur. Pues venga, Pachi. Oye, solo me queda un PP. Un partido popular de Envite Ignio. Ah, de Anillo Ignio, perdón. Es una niña, Japón Moment. Bueno, también puede ser muy japonés, que parece una niña y en verdad tiene 30 años. Como las japonesas. ¡Geatran! Ya valimos. Geatran. Primer legendario de hoy, Truco fuerza. Voy a decir hidrocañón. ¡Ha fallado! ¡Qué hijo de puta! Y me hace colmillo igno, es imbécil. Hidrocañón. Mira. ¿Cómo vas? A ver, ¿qué miro? Hostia, ¿Lo has visto? Hitler. Sí. Lo he visto vislumbrado, podría decirse, ¿no? Debo entrenar más. El señor este muy educado que me ha hablado de usted. Tommy. Dime, Tommy. Soy Tommy, ¿estás despierta? Hace nada dejamos KO a un Heracross salvaje de un golpe. Cayó con demasiada facilidad. La verdad es que me siento fatal. Hasta luego. Los combates Pokémon no son para él. Bueno, hablando de momento Japón, ahora voy a hacer algo muy japonés. Han muerto 2 de mis Pokémon y ya estoy muy triste, así que me voy a tirar de este balcón. Hazlo. No he muerto. ¡Maldito! Lo hice, maldito. Pero mi Charizard me ha salvado. Balcón. El Fénix. obviamente. Metrónomo. Fénix lo volvió a hacer. Sí. Antes he encontrado Chapoteo Lodo. ¿En serio? Sí. A ver, este señor. Un más malo. Ah, era malo. Fino, señores. Bueno, sí. Yasmina debe estar preocupada por ese Pokémon. Ni siquiera sonríe. Este es un simp de Yasmina, ¿no? Entretenme, asturiano, voy a cenar. El anime Vamos a ver Policaco... cómo- Ah, policíaco de Pokémon, es verdad. Hay un anime policíaco de Pokémon, no lo sabía. Mira, me he quedado sin partido popular en Anillo Igneo. anime. Pues dar un residuo. Vale. Balcón en momento. Momento británico, Conversión 2.
Esto que es de Polygon 2 o algo Uy. así, ¿no? Eh. Ahora es tipo fantasma. Bueno, el Polygon, exacto. Pero me la suda. Ah, porque es poco eficaz para el veneno. Por cierto, Rotom, Un anime. ¿cuál es el level cap de este gimnasio? El 40. Vale. Rotom. Cambia. ¿No tipo luchando? Voy a poner a No, Nomura. no, tampoco. ¿Por qué no? Si es eléctrico. Pero tiene levitación. Ah, no, aquí no tiene levitación. Pero el de eléctrico es débil ante el tipo tierra solo, Ah, solo al tierra. ¿verdad? Joder. Es tipo eléctrico fantasma. A la capa. Le saco a la Capallo. A la caballo o Pachi. Uno de los dos. Pues a la Capallo, que no lo saco nunca. Rotom. ¿Qué le hago? Distorsión. ¿Sabes que si quieres rotom al revés es motor? Hazle un distorsión así tontorrón, ¿no? Así te lo cargas. El putísimo ataque de Dialga. De una. Bueno. Ah, Pokémon Generation, sí. Ese está en YouTube, pero son capítulos cortitos. Ese en una tarde se ve. Ah, pero no es policíaco. Bueno, Es el especial Hay ese en el que unos Han capítulos salvado que por sí. Giovanni. Banda Focus. Bueno, hay ¡Oh! capítulos que sí, ¿eh? Pulsero. Hay capítulos que sí que son... Pulsero. ¿A quién? ¿A quién tú quieras? Pero banda Focus. Tanquea un PS. Sí que hay capítulos que... Bueno, es que hay dos animes que son ese, ¿no? Del Generations. Hay varios animes que han hecho ya. O sea, Ah, hay el que Generations. es rojo, ¿no? Que es Red. Y luego hay otro que son como los eventos de los juegos, ¿no? De los legendarios. Ah, vale, ese cuál dices. Ostras, de Red no sé cómo se llamaba. Sí, pues o de Momo se la ha sacado, ¿eh? O de Ben en el gimnasio. A ver, ¿qué movimiento? Confusión. Ninguno. ¿Ninguno? No. Dios. No aprendas Confusión hace confusión. 50 de daño. Ah, vale. Del Katy. ¿Este qué tipo es? Ah, Pokémon de evoluciones creo que se llamaba. Pokémon de evoluciones era ese. Pokémon de evoluciones creo que era el de rojo. Creo. No, era Generations, ¿no? ¿No? Pokémon ¿Es evoluciones, ese? No, ese no es el de rojo. ¿cuál era? No, no era. No existe, ¿no? Pokémon Generaciones es el que explica la trama de los juegos. Sí, evoluciones Pokémon 6. Ah, sí. Pero es otro, son otra serie de cortos. ¿Por qué has borrado un Sí, mensaje Pokémon de Ben? evoluciones es como el Pineco, ¿qué tipo era? tipo bicho. Tipo bicho. Pokémon de evoluciones lo tendrías que ver. Porque también habla de la trama de los Pokémon. Es como Pokémon Generaciones. Está guapo, está guapo. Y el de Pokémon rojo no sé cuál era, tío. Pokémon Generaciones era, ¿no? ¿Orígenes? No, Orígenes no. Sí, Pokémon de Origin. Sí, era Que Origins. solo habla de rojo. Sí. Joder, Ibai. El día que Ibai muera también será triste, ¿eh? Mejor que no muera, ¿no? Sí, eso decíamos de Glycer y míralo. Hombre. Espero que no muera, que muera. Ya estoy tocado, ¿eh? Los marineros somos muy fuertes y simpáticos. ¿Y tú? Yo soy tan simpática que estaba intentando evitar que me hablase. Marinero leal. Está tocado, pero no duda. Wine out. Pero tampoco te he visto con Trato Jeffrey de- Epstein. ¿Qué tiene que ver Jeffrey Epstein en todo Ahí esto? está donde viene. ¿Qué tiene que ver Epstein? El GOAT. ¿Sabes de dónde viene guay, no? ¿De dónde?
de un cómico japonés que su puntilla siempre para acabar los chistes es como why not. Pues vaya mojón. Y Boba Fett también está basado en un cómico, creo. Vale, métete en la mochila. No, en equipables, esto. ¿Pasa? Vale, vale. Vida esfera te lo tenías que poner a alguien. Banda Focus. Pónselo. Yo se lo pondría al Acapallo, que es un papel. Lleva Sí, gafas prefiero que espe. aguante a que haga. Ya. Pero prefiero que aguante un poquito más a que haga un poquito más de daño, ¿sabes? Vale. Campana concha. Sí, que la tenía Glicer. ¿A quién? Ahí va, que tiene muchos peces. Sí. ¿Algo más? A Nomura puedes ponerle gafas especiales. Vale. Y sube un poco más de nivel a Nomura y al Starper. Al Chester. ¿Que lo suba? Sí. ¿Cuánto? 33 mismo. Es verdad que 35. están. Sí, el. Es verdad que los hemos sacado del PC. Claro. Brazo pincho. Sí. Sí. Sí, que hace 70 de daño de físico. ¿Qué le quito? Tajo cruzado. Vale. 30. 31. 32. 33. Destello. Salir. Y ahora el No siguiente. hace falta ni mi intervención ahí. Nomura. Destello que no hace una puta mierda. Para iluminar Pues y ya está. No ha aprendido nada el hijo de puta. Vale. Siguiente. Hechizo. Bueno, Es que no me quiero pegar con este porque ya voy tocado. Había un objeto ahí Tocado fuera y no lo he con el visto. por el glitch. Da igual, ahora se te abrirá y puedes cogerlo. Yasmina, por Dios. Este pequeñín siempre iluminaba el mar por la noche, pero de pronto enfermó. Le cuesta respirar. Tiene COVID. Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad Orquídea, pero está al otro lado del mar y no puedo dejar solo a Anfi. Quisiera pedirte un favor. ¿Podrías buscar una PCR por mí? Dejaré esta entrada abierta. PCR. Para el COVID. Ah. Vaya liche. Yo pensaba que le había dicho de verdad. Estaba flipando, ¿sabes? No. Bueno, sí, en mi headcanon lo ha dicho de verdad. Denle un paracetamol. ¿Y surf? Surf. Seguro que no lo tienes ya, Surf. No lo sé, ahora miro. Sí, lo tengo. Sí. Odio Mamos, ¿no? Sí. Odio Mamos. ¡No apto! No. Lo pillan en el PC. Pues sacamos al Demian. O Apache. Oye, Apache. Pachi Surf. Pero se abre hidrobomba, ¿eh? Hidrocañón. Ya, no sé si quitárselo. Es que hidrocañón es muy bueno. No, no se lo quito. No, vamos a dejar a Apache ya que es un suicida. Vamos a poner los movimientos más rotos. A ver, Ken. Este es el tío de antes. Buenas. ¿Vale? Soy Ken, ¿qué tal? Mi espion está más fuerte que nunca. Es el viejo del faro. Casi Ah, es verdad, parece el calvo. que me ha superado. Parece que llora. Adiós. Ya está.
Ah, era el Pepe Villuela. Perdón, le he puesto la voz del viejo. Entonces, ¿qué hago con Surf? ¿Saco Queda alguno uno del del PC? Saco a Demian ya. ¿Me evolucionaron? Espera, le he dado a sacar Pokémon en vez de a Saca. mover. O te vamos a cambiar por Demian. Esto es tan real como la vida misma, ¿eh? Y además te voy a quitar el objeto, hijo de la gran puta. Coger gafas ESP. Sube al 36. Al Demian. Al 36. Evolucione ya. Al 36. Que evolucione a ese nivel. Ah, vale. Joder, pues está el 23. Ay, Pues no te queda me he nada. equivocado de botón. Le di a la B en vez de la A. Maldición. No. No. 7. Foco resplandor. Tiene corte vacío. No se olvides. ¿Qué le quito? Saca el salto alta. Es verdad que este se muere. 29, 30, 31, 32. ¿Cuál me has dicho? 36. Pedrada. Pedrada, nada, da igual. Ahí. Esta líder de gimnasio es la cabra. Para el siguiente que es tipo lucha. Tu Demian ha evolucionado en Polion. ¡Vamos! Electrocañón intenta aprender. Hostia, sí, sí, sí. Se porta la puta cara. Pero buenísimo, Quítale. No puedes sumar. Y mira a ver la naturaleza. Que la habrá cambiado, ¿no? La habilidad, digo. Sí, la habilidad la habrá cambiado. Vale, ¿le doy algún objeto? Y mira a ver qué puedes equiparle. Ujú. Dale, pasa. Gafas especiales. Vale. Y le enseño surf. Que para eso le he sacado. Si puedes, sí. Supongo que se podrá, ¿no? ¡No! ¿Cómo puede ser? Pues nada. No, se lo enseño a Ibai. Ahora otro esclavo. No. No apto. ¿Y Pues qué píllate el quieren, delivery. qué quieren que haga? Pero mírate la habilidad del. Ah, perdón, sí. La habilidad del Empolen. ¿Qué cojones? Tu amigo Demian hace judo, pero surf por lo que veo no hace. El hijo de puta. Le encanta comer. Velo agua. Vaya mierda. Vaya mojón, Vaya mierda. Bueno, sin más. Demian Pero- salió malillo, Sí, un poco. Bueno, es un Empoleon. Estoy diciendo un Empoleon, ¿sabes? Me refiero. No es que sea un ausente la habilidad. Yo creo que sigue siendo rentable llevarlo en el equipo. Píllate al Delibir. Delibir sabe surf. Bueno, vamos a probar. Sabes sentencia, así que puedes saber sur. Ay, Dios mío, de verdad. Surf. Usar. Sí. Por toda la puta cara. ¿Ves? Que lo sabía. Sí, por eso. Por toda la cara. ¿En la siguiente ruta hemos pillado? ¿En esta? No. Yo creo que sí que hemos No. pescado, ¿no? Lo dejamos para hoy. ¿Seguro? Sí. Que yo estaba a punto de pescar y me dijiste, no, no, no. Porque Vale, vale. me dijiste que si no, A hoy partir de ahora lo no voy a teníamos apuntar, nada. ¿vale? Vale. Surf. ¡Ey! A ver, a ver. ¡Hostia! Polygon Z. Tenemos el disco justo para evolucionarlo, ¿no? Ibai. No, pero había alguna tienda por ahí que lo evolucionaba.
Oh, da igual, si ya nos ha tocado evolucionar. Es la tercera, ¿no? Me gusta más Polygon Z que Polygon 2. A mí también. Super diente. A ver, Ikibai. Chiquibai sería Munchlax, Sí, ¿no? Rollo, Ibai es Snorlax y Chiquibai sería Munchlax. Bueno, ahora mismo Ibai sería más otro Pokémon, ¿no? ¿Por qué? ¿Está delgado? Bueno, pues forma regional. Eso sí. El epilepsias locas. Es verdad, la llamaré epilepsia. Epilepsia. Le tiro la ball ya, ¿no? Nah, otro más. Otro más. Que otro super diente. Se sabe barrera, ¿eh? Es buen movimiento, en verdad, ¿eh? Sí. Mira cuánto le sube la defensa. Le sube por 2 cada vez que usa barrera. Bueno, a ver, Vale, le hago ahora sí. super diente que le quita media vida. Bueno, La pero campana barrera, concha está rota, bueno, en el Ibai. Lo he dicho. Es que tiene un montón de PS, Ibai. Super Ball. O Casobol también, que es de noche. No tenemos la del agua, ¿no? No. Ocasoball. Tiene aura esta, es la Pokéball esencial. La Ocasoball. Casobol me encanta. Es la Pokéball Es de Edgy. mis favoritas. Porque eres de un mis Edgy de favoritas. mierda. Eres un Edgy de mierda. No, porque Capturado. de pequeño siempre capturaba con ella, como están los legendarios en cuevas y tal, en Diamante Sí. y Perla, siempre me era súper útil y decía, guarda, qué Pokémon más bueno. Esta y la Turnoball también, Yo, Velozball. ¿sabes? No Yo sé. siempre usaba la Velozball. porque es la fácil. Sí, Dale así. se llamará Ponle epilepsia. ¿Cabe? Epilepsia. Casi. Bien, epilepsia. Primer Pokémon eléctrico que tenemos. Ah, no, mentira, segundo. El primero es el Magnemite ese. ¿Qué dices de tipo eléctrico si es tipo normal? ¿No es tipo eléctrico? No, es tipo normal puro. Yo pensaba que era eléctrico fantasma o algo así. Por Pues, la va- cara. pues vaya mierda. ¿Qué va? Tiene buenos stats, Porygon Z. Déjame que los mira. Combate inevitable se viene. ¡Hostia! Latias. Qué pena que estén baneados, tío. Mira, Porygon Z tiene 135 de ataque especial. ¿Tú sabes lo que es 135 de ataque especial? Es una barbaridad, ¿A ti qué te gusta más, Latias o Latias? Latios. Mira, la isla Epstein, aquí está. Aquí está la isla Epstein. Hostia, un Scizor. Scizor. Qué buena ruta, Ocasobol como el seguro de vida, es verdad. El Ocaso, seguros. Que el anuncio siempre es el mismo, nunca lo han cambiado. Es el del sol aquel, ¿no? Sí, y me encanta. A Es mí, un anuncio a mí siempre me ha nostálgico parecido para mí. turbio. A mí me ha parecido muy nostálgico siempre. A mí de toda la vida me ha parecido turbio. Nah, exagerado, tío. Un bingo de legendarios que van saliendo. Pues en verdad sí, no podía estar mal. Ya han salido los 3 Regis. Nos han salido 2 perros legendarios. Latias. ¿Quién más ha salido? Dialga salió también. Ho también salió. Es que han salido muchos ya, Los has dicho todos. Kyogre. Ah, pero ese era el Kyogre entrenador. también. Es que han salido muchos ya, Latios creo que también salió, Latios. No, Latios creo que no. Creo, Yo vamos. creo que sí. Han salido muchos Venga, ya. va, ¿cuál crees que va a ser el siguiente en salir? Yo digo que Giratina. Giratina. Yo digo que el siguiente será Manaphy. Va, eso es mítico, no legendario, No sé Sí. si entra en la quiniela. Ah, no entra. Pues entonces digo que Sí, porque Arceus, es va, mítico. Arceus. Ah, la bala grande, tío. Sí, Espérate, que me llevo el plato y vuelvo. vale. Ahora que está. Acuérdate de la batalla de Usin, Arriba del todo. Aquí- voy a comprar la medicina de mientras. Vale. ¿Qué pueblito? ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien. ¿Cuál es el problema? Ah, ya veo. El Pokémon del faro tiene COVID, ¿eh? Entendido. Esto debería ayudarte. Llévate esta PCR. Le tendrá que meter el palito por el hocico. Mi poción secreta es muy potente. Solo la doy en casos de urgencia. Es la Pfizer.
Me acaba de dar la Pfizer. Aníbal, el líder del gimnasio, pelea con sus Pokémon de tipo lucha. Gracias por la info. De aquí a Ciudad Olivo hay varias islas. Dicen que ahí vive un cierto magnate que lleva a los niños que se portan mal. Cierto magnate, ¿quién será? ¿Has cruzado el mar para llegar hasta aquí? Justo como... Habrá sido duro. Justo como los putos extranjeros que vienen a la región de Yoto todos los días desde Kanto. Todo sería mucho más fácil si tus Pokémon supieran vuelo. Pero no puedes usar vuelo sin la medalla de esta ciudad. Si vences al líder de este gimnasio, ven a verme. Te daré un bonito regalo. Voy esperando que me dé vuelo y yo que sé, me da un tupper de... yo que sé, de albóndigas o lo que sea. Si usas vuelo podrás volver a Ciudad Olivo enseguida. ¡Ey! Voy a hacerme una fotito, va. Sí, fotaca. Prepárate para la foto. ¡Qué fotón! ¿Y esto qué es? Estudio fotográfico de Ciudad Orquídea. Rafi. Esta era una chica, creo. Esta es la gotilla, es verdad. Me he enterado. Derrotaste a Morty del gimnasio de Ciudad Iris. Esto es increíble. La verdad es que fui a la entrada del gimnasio a animarte. ¿Lo sabías? ¡Acosadora de mierda! Pero todo el mundo tenía una vela en la cabeza. ¡Qué tétrico! Me asusté tanto que me fui a casa. ¡Hasta pronto! Me estaba acosando, me sigue todos mis pasos. Al romper las piedras que hay al norte del pueblo, encontrarás diversos objetos. Pero para eso tus Pokémon deben aprender golpe roca. Por cierto, voy a capturar aquí, ¿no? En esta cueva. ¿O no puedo? ¡Ay, no puedo! Esto es lo de la zona safari. Pero aquí no salen Pokémon, ¿no? En esta zona. ¡Qué mierda! Acosadora de mucho cuidado, Eso es verdad. Ahí está Suicune, Aquí sale el gallego otra vez. Joder, creepypasta. Rafi Doomer. Vaya, no suele venir mucha gente hasta estos lares. Cuando yo era joven también entrenaba Pokémon. Me dejé la piel subiendo la torre y buceando en las profundidades del mar. Ahora vivo en esta playa y paso los días escuchando el rumor del viento y del mar. La menopausia no me ha hecho bien. ¿Cómo? Nada, estoy leyendo un diálogo. Te estaba esperando para ir a por Suicune. Ya he hablado con todo el mundo ya. Qué rápido. Suicune. ¿Sabes que aquí puedes tener Pokémon? Ha detectado la presencia del gallego. ¡Hola, Makima! La bota. Me he escuchado la bota. No se trataba de Suicune. Lo he olido desde lejos, Solo pude fijarme un poquín. Pero creí haber visto a Suicune corriendo sobre todas las olas. Ya tenía la bota preparada y todo. Suicune es bello y grandioso. Pero sobre todo, es muy bello, Suicune. Muy atractivo. Corre por los pueblos y caminos a unas velocidades increíbles. Va provocando. Es maravilloso. Quiero ver a un Suicune de cerca. De muy cerca. Estoy decidido. Lucharé contra ti para ganarme el respeto de Suicune y poder luchar el truco de la bota. Venga, Makima, luchemos. Hay que llamar a protección animal, Místico Usine. ¡No! ¿Por qué tiene Lifion, un Lifion, tío? A este también le ha hecho la bota. Anillo Igneo, de una. Pero de una. Que tiene mucha defensa. Ha fallado. Tío, falla, tío. Puto Apache. Apache es un... Esa frase. ¡Hostia! Me ha reventado, Anillo Igneo. Venga, va. Buah, le he pasado mal, ¿Por qué has imitado a Wismichu? Yo qué sé, tío. No sé imitar el acento gallego. Sí, es así, ¿no? El acento gallego. Sí, pero yo lo he imitado con toda Ampharos. Ampharos, cambia. Ah. A León hay que meterlo en la caja, Ahí va. Saca Ibai.
Super diente, pisotón o lo que tenga y yo creo que para casa. Yo me he esforzado en que no se parezca al Chocas, la imitación. Igual por eso se ha parecido a Wismichu. ¿Qué le hago? Super diente y pisotón. En ese orden. ¡Cometa Draco! Ya da indicios de su mega, La mega es tipo dragón. Sí, no, no es. Pisotón, a ver cuánto le quita. Cuidado que este da botellazos. Su movimiento insignia. Es verdad, hay que tener cuidado. Si digo algo que sea lo contrario de lo que él piensa, me va a pegar un botellazo. ¡No! Otro más, dar otro pisotón más. ¿Seguro? Está bajo el ataque especial por 2. Sí. Me fío de que ti. hostia, espérate. Hijo de puta. Tú, Es que Pachi. ahora no tiene. Que no, que no. Ya no Que te ahora hago tiene caso, mucho Ya no te hago más caso. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Pero ya hemos perdido a uno. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Cricketun. Vale, Cambiar. cambia. ¿Sabes que yo una vez humillé al moja con el cricket? ¿Cómo? Una vez humillé al moja con un cricket. Con un Bueno, era Cricketun. un cricket, ¿no? Sí, saca al agapallo y lo haces un fuego salvador. Vale, iba a Sí, hacer porque en el ventisca. Pokémon MMO tengo un Cricketun que literalmente está entrenado para subirle el ataque físico al máximo. Y humillaste al moja con eso. Y creo que me. Sí, me cargué los Pokémon con un Cricketun. Fuego sagrado. Es que tiene buenos movimientos Cricketun, ¿eh? Se sabe tijera X. Se sabe tijera X, cuchillada, tajumbrío, puse danza espada. A mí me gusta mucho el rollo, el sonido de Cricketun, Bueno, creo que a todo el mundo, a mí también. Uy, Lo he quemado. Cambio de coach ya. Sí. Totalmente de acuerdo. no le hagas caso. Lo que quieres es que caigas. Yo creo que quiere que caigas tú, Odio admitirlo, pero has ganado. Sin mí no puedes sacarte ese Sí. bloque. Eres formidable, Makima. Creo que empiezo a entender por qué Suicune se interesó por ti. De todas formas, no pienso dejar de ir tras él. Es muy probable que tú y yo volvamos a encontrarnos. Tío, ya está, no es no, tío. Deja a Suicune en paz. Qué pesado de mierda. Todos los gallegos son así. Ahora centro Pokémon. Después de este gimnasio desbloqueamos vuelo, Sí, pero Ya- a ver quién aprende vuelo. A lo mejor la aprende hasta de momón, ¿sabes? Qué locura, Charizard no aprendía vuelo, ¿no? Canónicamente. Únicamente sí. Esa es la. En Pokémon rojo y azul que no aprende vuelo. Ah. Míralo. Está tan concentrado que no se oye nada. ¿Le va a dar una tortícolis a este tío? ¿De que le Bueno, la caiga el verdad agua es que encima? Tiene un físico muy fuerte, ¿sabes? ¿Y qué? Se le va a quedar cuello de Tiene fuerza Fernando para Alonso. montar una cascada. Se le va a quedar cuello de Fernando Alonso, Cabrón, me bloqueaste la salida. Empecemos desde cero, las palabras no sirven. Deja que hablen tus puños. Y si no tengo enemigos... ¿Quién será ese? Ah, M. Ya se Rajoy. mira nueva. ¿Por qué no? Pero no es tipo planta. Es tipo planta roca. Ah, joder. Es verdad, se me olvida que todos los fósiles A ver. son roca. Todos y cada uno, menos los de Galar. Nada, nada. Hazle un gigadrenado tontorrón o un nitrocañón, ni que tú quieras. Gigatrenado. Porque no quiere dar. Sí, porque el tipo roca es débil y el tipo planta es resistente, entonces le hace un daño neutro. Vale. ¿Sabes que te tendrías que aprender la tabla de tipos para el torneo, no? Ya me lo aprenderé. Chatu. Que te la aprenderás, ¿no? Déjalo.
Yo me la sé a nivel usuario. Ah. Ya sé cuál es. Es que yo o me la sé o nada. Hidrocañón. O sea, me sé planta, fuego, eléctrico, volador, lucha. Me sé la rueda de agua, planta, luchan. O sea, agua, planta, fuego, ¿no? Luego me sé la rueda de fantasma, lucha, Hostia. siniestro. Lo Vale, de normal vale. también. El acero que es fuerte al hielo, ¿lo sabía? No. Ese se me escapa, ¿ves? Tienes Me que sé- buscarle un poco la lógica. Eléctrico volador. Volador Planta, bicho. Roca bicho. Tienes que buscarle un poco la lógica. ¿Por qué una roca es fuerte contra el fuego? Porque el fuego no puede extenderse en la roca, no puede Sí. apagarlo. Pero eso ya lo sé. Tienes que buscar ese tipo de lógica. Pero es que si nos ponemos así, el fuego es fuerte contra el tipo volador, es fuerte contra el tipo. ¿Sabes? O sea, es que tienen que nerfearlo un poco. Y luego está el tipo dragón, que la gracia es que es fuerte contra los 3 elementos básicos, que son el planta, agua y fuego. Es como para demostrar que es superior, ¿sabes? A los demás tipos. No sabía que era Y fuerte es nivel contra. ante sí mismo el tipo dragón y el tipo hielo. Pues mira, yo Tipo eso no lo hielo, ¿por sabía. qué? Porque son lagartos. Sí. Bueno, es una teoría que tengo yo. Mira, Sí, es fuerte la contra- contraparte de Momos. ¿Sabes cómo llamaría si me Laura. saliese este, no? Laura. Sin- Laura. Sin comentarios. Tío Pachi, estamos en directo, Te lo recuerdo. Bien. Por decir, pero si te han dicho cosas peores. Eso es muy personal. Pachi, ¿qué opinas del río Guadiana? O sea, no lo digo por mí, lo digo por Está él. en top 3 de ríos. Te has pasado, Pachi, discúlpate. Con lo deben. Te has pasado. En verdad es el mote que le iba a poner. Pero. Estoy siendo un hipócrita. Míralo cómo se hace el loco, Yo no sé de qué me hablas. Venga, ya está bien. Que se le va a quedar el cuello de Fernando Alonso. Voy al gimnasio, al centro Pokémon. Luis. Luis, buenas. Soy Luis, ¿qué tal? No, Luis es el que habla, sí. Buenas, Luis, ¿qué tal? Oh, sí. Estaba luchando contra un tiranitar el otro día, cuando pasó una chica guapísima y me distraje completamente. Entonces se me escapó. Aprende Joder, de mi se te error. acabó un- Concéntrate en tu objetivo. Mira. Que no se te escapen las chicas. Tendría que haber llevado cloroformo esta vez. Pórtate bien, ¿vale? Bandida, hablamos. Es verdad, Luis era el depredador. ¿Tú te crees que son normales, rollo, las conversaciones de teléfono de este puto juego? No. Bueno, más si pones tú la voz. ¿Por qué? No ¡Hijo sé, de puta! la Salgo de última- gimnasio y se pone otra vez aquí el autista con el agua. Claro, tienes que volver a darle a las ruedas. De verdad, Prepárate el equipo antes, ¿no? Que tienes ahí al Deliver. Vale. Claro, te diría que es tipo lucha, pero aquí, ¿qué más está? Hombres, ¿no? Hombres. Ponte al Empoleon. Hombres. ¿Tú qué No haces escucha, no aquí, puede hacer lo que sea. campeándome el PC? Está ahí El en gimnasio está chusma. lleno de chusma. Yo ni me acerco por miedo a que me hagan daño. Voy a darte un consejo. El líder utiliza Pokémon de tipo lucha, así que tú deberías confundirlos con Pokémon de tipo psíquico para derrotarlos antes de que puedan usar la fuerza bruta. Y una cosa más, el líder Aníbal suele meditar bajo una cascada. Mientras está allí debajo, no hay forma de que pueda oírte. Hagas lo que hagas. Yo creo que eso es lo que él se cree. Rollo, es tan pesado que finge que no le escucha cuando está en la cascada. Me pongo en Métele polen, en ¿no? Empoleon. Y súbelos todos al nivel 40. Todos al Nivel 40. ¿verdad? Joder, Sí, y te vas a llevar una sorpresa. ¿por qué? ¿La verdad? Evoluciona la capallo. Sí. Me lo temía.
Me lo temía, yo tengo unas ganas de tener a la Kazam ya. Y el. A ver qué habilidad tiene, porque claro, como sea una habilidad de mierda, Y el Beldum. tenemos que dejar a. Beldu. Creo que Metagross evoluciona al 50%. Garra umbría. Y bye. Sí, sí, sí. ¿Qué le Oh, pongo? el colmillo. Fuerza bruta, pisotón. Pisotón, quítale pisotón. Sé que tiene stab, pero Vale. vamos a centrarnos más en la compatibilidad de tipo sí. O sea, sí. Es verdad lo que dice que lo deben. Se debería llamar Paula. Además, todo el mundo sabe. En vez de Laura. Espero una demanda de mi abogado. No, porque es la contraparte. El Beldum evoluciona. Golpe en bajo. 45. Golpe bajo, sí, enséñaselo, enséñaselo. Paula sería más bien como si fuera un Latios y un Latias, ¿sabes? Golpe Ya le bajo quito. por. Buah, es que tiene muy buenos movimientos, tío. Paula tendría que ser la contraparte de Empoleon. Psicoataque es especial, Sí. pues quítaselo. Fuera. 36, 37, 38, 39, 40. ¿Sabes que Vale. cuando toque evolucionar al Beldum acabaremos hasta los cojones, eh? No sé, pero como lo haces tú. Sí, estoy ejercitando el dedo. Estás preparándolo. Sí. Buen equipo, y al Nomura enseñale buenos movimientos. No, no se lo enseñes. Lo sabía. Nomura se va a morir en 0, Yo confío. en corte Nomura. furia. Nah, nah. No. No, claro que no. Zumbido. Sí, Pues no se le he enseñado. la madre que te parió. Haberte estado alerta. A la Capallo. Finalmente demasiado rápido. es a la Kazan. ¿Qué? Que vas demasiado rápido. ¿Por qué? Porque haces cosas sin preguntarme. Vamos a esperar que reaccione. A ver la habilidad de la Capallo. Mua, mua, mua. A ver. El A tipo la hielo cap- súper eficaz al agua, Impulso. ¡Oh! Es buenísimo. O sea, literalmente anula su naturaleza. O sea, se supone que es de velocidad baja, con impulso se va subiendo la velocidad cada turno. A la Capallo es un crack. Es buenísimo, ¿eh? Pero Vamos a buenísimo. curarnos. Métete en la bolsa. Cúrate y métete en la bolsa. Vamos a enseñarle a Nomura buenos movimientos, ¿vale? Y luego los objetos. Todo atacante especial. Surf no puede aprender, ¿no? No. Impacto no es. Vendetta, girofuego. Girafuego, a ver, girofuego. Sí, enséñaselo. ¿Qué? Quítale come sueños. Vale, pasa. Pasa. Y ya no hay más. Se acabó. Pues ya está. No tenemos casi Vete objetos. a ver. Ya. ¿Qué? A ver qué objetos equipables tienen. Espera, no he entrado a esta tienda. Ah, no hay tienda. Los objetos se los hemos puesto antes, los equipables. Déjame mirarlos otra vez, por favor. Dios mío. Vale, a él ponle vida esfera. A este. Ahora cuando. Sí, ¿Por? baja. Pero si Sí, este es porque el se puede Fénix, morir. me da igual que se Ya, muera. pero se puede morir. Que me da igual que se muera. Pero que me estoy refiriendo a vida esfera, te quita vida por cada turno. Ah, vale, Cada pensaba que decías la me da que. igual. Ah, vale, pensaba que decías. No, capa de coche no. Eso al Snorlax. Vale. A la Capallo banda poco, sí, porque es de papel. Y no lo sube al 40, ¿eh? Chester al 40, cinta fuerte, vale. Este está bien. El Nomura gafas. Ah, es verdad, está al especiales 37. Y. Claro. Y el Demian también gafas especiales. Vale, pues súbelo al 40 y mirad en la bolsa a ver qué tienes. Para. Y también tienes la. Pañuelo de ¿La elección, qué? ¿no? Que sube la velocidad al máximo. No Está sé, buena no sé también. qué es eso. Pues solo puedes usar un movimiento, pero te sube la velocidad al máximo. Don natural.
No se lo enseñes. Pues necesitas una valla y tal, Vale, por fuego sagrado. por la cara. Y encima físico. ¿Qué me has dicho que le haga? Objetos equipables, vida esfera a Apache. Y luego a ver si a Demian podemos ponerle otra cosa, si no da igual. Tiene garra afilada, ¿eh? Quítasela. O sea, es verdad que tiene francotirador, entonces si haces un crítico, pues aumenta el daño mucho más. Pero prefiero ir a lo seguro. Y garra afilada, metrónomo, antiderretir. Nada. A ver, pasa. 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 Nada, ya está, déjalo como está. Vale. Ves al jefe. Jefe. Vamos allá. Joder, otra vez se ha puesto el agua. Claro, tendrás que Ay, probarlo. mierda. Pensaba que lo había ganado a este. Se llama Yoshi. ¿Qué cojones? Yoshi. Un giga drenado. No, residuos no. Pues le quita media vida. Ya, pero hace más daño giga drenado. Uy, cómo me jode que le quite vida todo el rato al Charizard. No te estás curado. Con la vida esfera de mierda. ¿No? O sea, ¿quieres quitar? Pero Sí. hará menos daño, ¿eh? Me da igual. Pues no se la vas a quitar. No se la vas a quitar. Tengo el control yo aquí. ¿No quién es el coach? Como me joda mucho, se la quito, ¿eh? Venga ya, hombre. Que estás trabajando y estás aquí escaqueándote con la mierda esta. Suerte. ¿Dónde está el agua de la cascada que se precipita violentamente sobre mi cabeza? ¿Has cerrado la compuerta? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento, Furcia? Me da un bofetón ahí. Vas a ver lo duro que soy. Medito diario bajo esta cascada. Se nota, para nada tienes problemas de ira. ¿Qué? ¿No le ves la relación con los Pokémon? Quizá tengas razón. Está bien, prepárate para luchar. Se ha picado, ¿eh? Aníbal, es un picado de mierda. Gracias, Fame, gracias por desearme suerte. Mi niño. Envipom. Envipom mola, ¿eh? Es tipo roca, ¿no? Envipom. O sea, normal roca, ¿no? Algo así era. Ah, pues parece que no. Whiscash. Cambiar. A nadie. Que salten las chispas. ¿Qué mierda de... ¿Qué mierda de comentario es ese? Beso amoroso. Mierda. ¡Despierta! ¡Pachi, despierta! ¡Puto vagandul de mierda! Me ha hecho viento y hielo, estoy muerto. Ah, no, porque soy tipo fuego. ¡Despierta, Pachi! No para de hacerme viento y hielo. ¡Despierta, maldito! Uy. Me va a hacer un ataque muy tocho, parece. Ataque aéreo. Ah. Giga drenado. ¡No, cabrón! Ahora voy a morir. Pero me lo llevo a la tumba conmigo. ¡Hostia! ¿Cuánta vida me he recuperado? ¿Qué cojones?
Gallade. Que es tipo lucha, ¿no? ¿Es lucha psíquico o es lucha solo? Es lucha, ¿no, Gallade? O lucha psíquico, no lo sé. Golpe bajo. Voy a sacar a Chester. Mira, justo tiene un poco de su tipo en su gimnasio. Tajo cruzado. ¡No! ¡Ah! ¡Hostia! Fuera, Chester, vete de aquí. Voy a sacar a Pachi, que me da igual que se muera. Chester casi muere otra vez. Vale. Buah, este sí que se lo ha cargado. Golpe crítico. Pruebo al Acapallo. Le pruebo a hacer un psíquico. Es que no sé si es psíquico. Le voy a hacer psicorrayo, creo, No, no ha sido muy eficaz. ¡Me va a reventar! Ah, no. Y tiene impulso. ¡Psicorrayo al Acapallo! Y encima rima, Y sin haberlo deseado me ha salido empareado. ¡Vamos! ¡No, he perdido! Vaya mierda de gimnasio, ha sido exageradamente fácil. ¿Qué? ¿Qué he perdido? ¿Cómo es posible? Está bien, te mereces esta medalla, Tormenta. Tormenta, por toda la puta cara. ¿Qué tiene que ver la tormenta con el tipo lucha? La medalla Tormenta te permite usar vuelo para volver a cualquier pueblo o ciudad que hayas visitado. Y toma eso también. Máquina técnica 1. Enfado. Si atacan tus Pokémon mientras lo está usando, fallará. Pachi. Señora, deme vuelo. Es la medalla del gimnasio de Ciudad Orquídea. Muy bien, toma esta MO. Esta MO fomenta la gentrificación, Enseña vuelo a tus Pokémon en un instante. Podrás volar a cualquier lugar al que ya hayas ido. Gracias, señora. Tin, 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 tin. Perfecto. ¿Y no puedo hacer nada aquí? No. Bolsa. Vuelo. Pachi fue demencia colectiva, sí, Pachi, te puedes desmutear, Eso lo digo. Casi todos pueden hacer vuelo. Estaba hablando solo, tío. Snorlax puede hacer vuelo. Un subnormal. Vale, te digo que al Acapallo el psicorrayo es el ataque más débil que tiene. Tiene 65. Ah. Como era psíquico lo he hecho. Y en la cueva, psíquico tiene stab, pero solo hace 65. Creo que hubiera sido más eficaz hacerle fuego sagrado, por ejemplo, algo así, ¿sabes? Ah, bueno. Que hace un poquito más de daño. En la cueva a lo mejor hay un Pokémon salvaje. Muévete un poco a ver si aparece algo. ¿A quién enseño si vuelo? el vuelo no lo aprendes pues enséñaselo a ninguno. Puede durar 2 turnos y... ¿A Pachi no? No. No, porque es atacante especial. Hace stab, Al Delibird, ya, pero no. No, por encima hace 2 turnos. Es como... Bueno, el Delibird. Yo creo que lo aprende en aleatorio. Ya, pero ¿qué te apuestas que el Delibird lo aprende? No me ha puesto nada. No hay más velocidad, a ver. Nada, ¿no? No. Pues en las rocas que hay fuera, en este pueblo, puedes capturar Pokémon. No tienes que saber golpe roca. No sé, golpe roca. Pues enseñas al Delibird.
Mejor que no se desmote. Qué asco da lo de Bene. Basado. Mover. ¿Quién crees que puede saber vuelo? Delivir. Seguro. Doy fe de rata. A quien tú quieras. Si es temporal. Y golpe roca también, enséñaselo. ¿Y eso? Para ver cuál puede hacer vuelo. O sea, así no tengo que probar uno por uno. Yo creo que Diglett sabe vuelo. Sí, verdad, venga. Clefairy puede ser. Bueno, ya tengo unos cuantos para probar. Es random lo del vuelo. Ya lo sé que es random lo de Ben. Gracias por decir lo obvio. Qué mal me cae este tío. Ponle vuelo. ¡Lo sabía! Que Diglett aprendía vuelo. Y Me ha mira, y Delivir decepcionado, no. Me ha decepcionado. Si es que vaya me ha mierda, decepcionado. vaya mierda de coach. Se lo voy a enseñar a Delivir, o sea, a Diglett, que me hace más gracia. Que sepa vuelo. Pues gracias a este coach tienes el equipo que tienes. ¿Qué De le nada. quito? Le quito Megacuerno. Lo que tú quieras. Ultra. No. Megacuerno, sí. Megacuerno. Y el golpe ver. roca también. No, golpe roca. Que sí, joder, te puede el ansia, Golpe roca. Es que no haces caso, tío. Es que quieres que. ¿Qué clase de asturiano eres, tío? Concubino, Concubino mismo. por doble filo. ¡No! ¿Qué? Nah, Pero si este estaba Paso, si se estaba pudriendo en el PC, da igual. es un Sceptile, Como se te muera algo, no es un buen Pokémon al meter en el equipo. Vale, prueba aquí a ver qué revienta y. Revienta a ver qué sale. ¡Hostia! Milotic ha salido. Bueno, Pachi. está bien. ¿Cómo bien, que está bien? Perdiente. ¿Qué? Es- Qué bueno. Es buenísimo. Y muy bueno, no sé y, si ade- mejor y además que es Polo. hembra, como a mí me gusta. Eso sobraba. ¿Qué? Ese comentario sobraba. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta a ti un Milotic hembra? Me gusta. Me gusta más que sea ¿Sí? hembra que sea macho. Ah, vale. O sea, es por gustos personales. Sí. ¡Qué hijo de puta! Pone: Pachi es chicote y asturiano, uno de los restaurantes decrépitos. ¡Qué hijo de puta! Ponle Mercedes, vale. Quédate al Milotic y meta al Demian. Pues es que te mete buenos tipos. Le ¿Te pongo parece cómo salga Paula. el Milotic? Le pongo Paula. O de Ben. Sí. Es que mira qué eyeliner más largo que tiene. ¿Sabes? Ponle Mercedes. Tío. Super Bowl. Ahí estamos. Sí que quiero ponerle un mote. Vale, ahora vete al centro Pokémon, ¿vale? Y compáralo con el Demian. ¿Por qué, Está lo tengo, muy igualado. ¿Por qué lo tengo que comparar con el Demian justo? Porque los dos son tipo agua. Ah, claro. Compara la naturaleza y habilidad. Ajá. Pues están muy igualados, Pero es que el tipo del Demian es muy bueno. Hacer Sí, agua. sí. Mover Pokémon. Ponlo al lado. Adaptable, Dale. Se pone al lado. Ahí. Sí, dale a datos. Potencia movimientos del mismo tipo, Y tiene una naturaleza equilibrada. Ah, vale. Vale, Milotic tiene más ataque especial que el Empoleon. Y tiene 5 puntos más de estadísticas en general. Mientras que Empoleon tiene 11 más de ataque especial. ¡Qué locura! Yo me quedaba en Milotic, O sea, estás diciendo Yo me- que la Paula es me he mejor que quedado el Paula mejor que Demian.
En este caso sí. Encima sabes salmuera. Sácala. Y a ver si puedo aprender surf. O deben saga clip. Cámbialo por mierda seca. No, espérate, que te hace falta abuelo. ¿Quién sabía abuelo? El Diglett. Ah, el pollita. Vale. Enseñale surf. Y ponle un objeto. ¿A quién? Y súbelo al 40. ¿A Paula? A Paula. Ah, vale. Sí, se va a quedar en el equipo. Espera, que iba a usar vuelo en el centro Pokémon. Qué loco. Y ahora nos hacemos a Yasmín, que tiene... Es el sexto gimnasio, Yasmín. Sí. Hoy nos hemos hecho 3 gimnasios, Qué bonita esta región de Yoto. Seguidos. Sí, pero 46. los siguientes gimnasios Ahora están todos al lejos. 46. Piensa que el No, siguiente... es el de Yasmín. Sí, pero Ah, ya, más el del adelante... viejo. No, el del viejo está a 2 rutas. Pero está el ¿Dos evento del rutas? Team Rocket ¿Haces este. el lago de la furia? Sí, eso sí. Pero si te fijas que queda el Team Rocket, 2 gimnasios más que están en verdad cerca. Liga Pokémon y ya está. En un capítulo nos hacemos el Team Rocket, en otros hacemos un gimnasio y una ruta. Y en el siguiente nos hacemos una ruta y hasta la liga. Joder. Yo creo que no da tiempo. Saca... Te dejo elegir a ti. ¡Al Porygon Z! ¡Al Porygon Z! ¿Por qué? ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. Al ¿A Beldum, quién? que ya puede evolucionar. Al Beldum lo Y el quieres... Porygon Z, mira a ver cómo era, que no lo hemos visto. Joder. Dale a mover Vale. Pokémon. Porygon Z, ya datos. Tiene absorber fuego, Tiene menos ataque y más velocidad, eso es muy bueno, Y tiene absorber fuego. Este es muy buen Pokémon, pero deja el Beldum. Y sube hasta el 46. Tenemos que ponernos Shiny al Beldum. Todos. ¿Por? Porque mola. Ah, si quieres. Súbelos todos al 46. Todos. Todos. Porque ya va a ser Estallido. directo al gimnasio. A ver, dile que sí, a ver cómo era. No me acuerdo. Estallido, dale a estallido. Selecciona estallido. Ah, vale. Furia explosiva. Cuanto menor sea el número de PS del usuario, menos daño hará el ataque. Cámbiale a avalancha. Y ponle estallido, sí. Siempre me fascina que Avalancha sea de tipo roca en vez de tipo hielo. Bueno, eso sería luz, ¿no? Al ataque. Al ataque, no. Es verdad, Loot Y ahora existe. cuando puedas intenta enseñarle surf, ¿vale? Si él lo aprende. Intenta Cometa Draco. Cometa Draco, sí, 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 sí. Lo que baja por 2 el ataque especial. Tendrías que usarlo de últimas. Quítale ida y vuelta. Velocidad extrema es muy buen ataque. Onda vacío. ¿Cuál? Onda vacío. Sí. Y enséñame a ver cómo era. Creo que nunca fallaba. Este evento siempre va primero. ¿Y velocidad extrema cuánto daño hace? El nombre what the fuck. Hola Helser, ¿qué tal? Mi único miembro. Ah, que has sacado clip de verdad, lo de Ben. Bueno, ¿qué hago, Pachi? Velocidad extrema. Menos mal que era muy buen ataque. Quítaselo. Buenas. 44, 45. De Hiperrayo. 5, hiperrayo. Joder, qué buenos movimientos. No. No. Sí, no, 42. Ponle a uno J pelirrojo. Ultra puño, Pachi. No, ¿No? no, no. Y ese es el 46, el tope. Ah, es el 46. Espérate, déjame mirar. Sí, déjame mirar porque ahora tengo dudas, pero. Gimnasio 6, 46, sí. Pues menos mal, porque me he equivocado y le he puesto al 46 al Charizard. Mira. Cola férrea. Con la férrea no. No, no. 3, 44. ¿Qué Metrónomo. pone? Metrónomo. Nah. Ahí me he equivocado. Aunque daría juego.
45, 46. A Paula. Siguiente, a la Capallo. Capallo. Buah, Borsalino es nivel 5, Ya, ya lo sé. Drenadoras. Drenadoras, No, ¿No? no. Si lo aprendiera Ebai, vale, pero a la Capallo no. 46. Onda Voltio. No. Siguiente. Chester. Onda Certera. No. Vale. 3, 4, 5, 6. Bueno, y ahora se viene. Dios mío, eh. No aprende nada, ¿Cómo? No, que no aprende nada. Ya, eso es mierda. Pájaro osado quiere aprender. ¿Qué ha pasado? Sí, no. Ah, no, ha aprendido nada. pájaro osado y quiere aprender a mago ahora. ¿Qué tiene? No, no le quites nada. Son todos muy buenos, 23, 24. Anillo ígneo. No. Dile así, a ver qué estadísticas tiene. Creo que era más. Anillo más ígneo lo atacante sabe físico. Pachi ya, eh. Sí, pero quiero ver si tiene más ataque físico o especial. Tiene Es más especial. ataque físico. Nada, no se lo enseñas. No se lo enseñas, no se lo enseñas. A ver, 25, 26. Ácido. No. Sabíamos desde el primer día que esto iba a pasar, eh. Salpicar. No. Ay, mierda. ¿Qué es? Ah, ¿Qué distorsión. era? Distorsión. Joder, me está tentando a que sea atacante especial. No, no se lo enseño. Pero es que con ácido y con todo esto. ¡Buah! ¡Qué locura! 39, 40. Roca afilada. Sí, sí, sí. Quítale. Quítale enfado. Porque tenemos la MO enfado. O sea, la MT. Y si nos hace falta se lo enseñamos y ya está. 35. Pero tenemos pocos movimientos de tipo roca. No, no se lo enseño. Vale. Qué bueno. Locura, Esto Shiny es una locura, eh. El Shiny, va. Tenemos que ponerlo en el save. Que el Damol, hijo puta, se puso al Charizard Shiny, ¿sabes? Normal, también está guapísimo. No, no le enseñé. A ver. Bueno, es que Para no, que hace es que 50 no había daño. visto qué ataque era. Te has hecho un cosplay del ¿Vale? Tormentas Aproximadas. ¿Eso qué es? No sé qué es Tormentas Tormentas Aproximadas. Héctor. ¿Cómo vas, chiquilina? Héctor, este es un famoso. ¿Quién era Héctor? Héctor era de... ¿Quién era, Héctor. tío? Era del Faro, ¿no? Creo que este sí que era el viejo del Faro. ¿Y no era el marinero? Era el marinero, ¿no? Creo que sí. Ah, Virgil del Devil May Cry. No jugué jamás a Devil May Cry, no sé. Lo podría jugar, ¿eh? ¿Cómo vas, chiquilina? Soy Héctor, buenas noches. A mí se me escapan casi siempre los Pokémon salvajes cuando intento capturarlos. Hace nada, mismamente, se me escapó un Ratata. Ya hay que ser inútil para que se te escape un Ratata. Me quité el sombrero para saludar educadamente y justo entonces ¡za! Salió corriendo. Estos Ratatas salvajes no tienen modales. Ah, no, Héctor es el caballero este. Sí, era el abuelo aquel. Vale, pensaba que era el marinero. Chiquilina. Empieza a hablar ahora con la. ¿Eso no son unas galletas? Ay, tengo que ir No, no, a... tienes que ir afuera. Sí. Había una ¿Qué galleta, ¿no? galletas? Llamadas
Chiquilín. Sí, pero chiquilina. A ver, Que me sonaba de eso, tío. Yasmín. ¿Le servirá de algo a Anfi la vacuna de la Pfizer? Sí, Creo que no. entregó la Pfizer a Yasmina. Por favor, no te ofendas. Anfi no aceptaría nada de nadie, solo confía en mí. Anfi, ¿cómo te sientes? Libre de COVID. Chiquilín ositos, es verdad, ¿eh? ¡Ah! Nunca los compré. ¡Nos Ya, hemos no sé. quedado ciegos! Oh, menos mal. Es tan estupendo, muchísimas gracias. Regresaré al gimnasio, que me acabas de derretir las retinas. ¿Y por qué vuelve por ahí? Si hay un ascensor aquí. No es No, la si más en verdad volvía en lista. ascensor. En verdad volvía en ascensor, pero se ha bugueado. ¿En serio? Sí. Ha desaparecido a mitad de camino. Aquí le gusta hacer cardio a Yasmina. Ay, ¿qué me llama? Baoba. Soy Baoba, el guardia. El guardia. Por fin hemos abierto. ¿Sabes dónde estamos? Ciudad Arquidia. Tiene una entrada por las rocas, ¿no? Pues a la través. Si la atraviesas y caminas un poco, nosotros estamos justo ahí. Estamos al final de todo, pero eso no quita que vengas a vernos. No te arrepentirás. Hijo puta, y tienes que esperar a que Vale, vuelva esas de ahí. Esos son Pokémon de ruta. Hazte el gimnasio y la semana que viene nos hacemos esta, ¿vale? La ruta esa, acuérdate. Vale. Acuérdate porque son, creo que 2 rutas, ¿no? Mierda. No hay entrenadores. Ah, no hay. Pero qué inútiles, ¿no? No, porque estaban todos en el faro. Sé que no lo has dado todo, pero en gimnasio es algo serio. Lucha con todas tus fuerzas. ¿O sí? ¿En serio? Yo pensaba que no. No hay entrenadores. ¿Cuánto lore me perdí de Eos? Claro, es que has estado mucho sin pasarte. Jeje, ya hemos visto tu potencial en el faro. Ah, no, es una chica. Ahora te toca Es una enfrentarte tía. a Yasmina. Cuenta con mi apoyo. Yasmina, ¿cuántos Magnemites te caben en él? Lo dijo el nombre del directo. Todo el directo para esto. Ya está, vamos a cerrar directo, ya estoy a gusto. Claro. Gracias por ayudarnos en el faro. Claro, hacer este gimnasio es justo no... Ya no es clickbait. Pero esto es distinto. Déjame que me presente como es debido. Deja que me quite este Magnemite. Soy Yasmina, la líder de gimnasio. Los Pokémon que uso son del tipo... ¡Tachán! ¿Qué tipo es ese? ¡Acero! ¿Sabes algo del tipo acero? Ha sido introducido justo en esta generación. Pero estamos en la cuarta. Ah, ¿sí? Ah, entonces... Son Pokémon muy duros y fríos. Y con una fuerza abrumadora. Como a ella le gustan. ¿No piensas lo mismo? Basta ya, déjalo el Magnemite. Mucha Yasmina, deja el Mucha Magnemite. Vale, gracias. Mírala. Whiscash. ¡Deje al Magnemite! Giga drenado. Fame se volvió bolchevique, es cierto. Eso es canon ahora. Kabutops. Seguir luchando. A este le haré hidrocañón. Estos dos Pokémon los tenía justo el líder de gimnasio de antes, se los ha copiado. Han salido repetidos 2 Pokémon del gimnasio de antes. ¡Qué locura! Con que no salga repetido... ¿Quién era, tío, el que me ha reventado antes? No me acuerdo ya. El trauma me ha hecho borrarlo de mi mente. Starmie. Seguir luchando. Mierda, Pachi. Agua lodosa. Buah, me va a reventar. Y encima me hace un crítico. Jasmine Misty, totalmente. Ahora Misty me sacará a Magnemite y a Steelix. ¿Qué ataques tienen? Ah, mira, Chester tiene brazo pincho.
Joder. Este es el ataque de Cagnia, ¿no? De Cacturne o de quien cojones sea. Agua lodosa. ¡No! ¡Hostia! Crítico. Este era muerto, este sí que ha muerto. Hoy se están muriendo todos, tío. Movimientos. Ah, no, Pachi está muerto, es verdad. Morsalino. Borsalino. ¿Te vas a lucir? Me ha hecho un crítico, qué hijo de la gran puta, Mazazo, va. ¡Hija de puta! Se hace hiperpoción. Que te jodan. También se ha hecho daño Borsalino. Whiskas otra vez. Seguir luchando. Tiene dos repetidos. Dos Pokémon repetidos. ¿Qué cojones? ¿Qué gimnasio? Este ha sido gimnasio de tipo agua, Mazazo, va. ¡Reviéntalo! Borsalino, qué crack que es Borsalino. Realmente excepcional. Buen combate. Eres Sencillo. mejor que yo. Ha muerto Chester. Eres Lo he mejor visto. que yo, tanto Y en habilidad como en Te voy a comentar simpatía. una cosa. De acuerdo, con las normas de la liga te concedo esta medalla. Se la acaba de sacar del culo para dármela. Seguro. La estaba usando de tapón anal después de quitarse el Pachi Magnemite. se está cagando en tu muerto. No, hombre, no. La ha hecho bien, la ha hecho bien. Pero no ha A sido culpa medias, mía, a ver, me ha hecho un pero- crítico, tío. ¿Qué quieres que haga? Si me ha one-shoteado con un crítico. Bueno, luego te has dado cuenta, tenías al Metagross con mazazo. Sí. Pero es que tenía Como... como... sacado antes, creo que no te hubiera costado tanto. Eso es verdad. Vale, tengo que comentarte una cosa, ¿vale? ¿Qué? Al parecer. Bueno, puedes mirarlo tú también. Ha habido una errata en las normas. ¿Por? Pone que este gimnasio era el level cap 46, mientras que el siguiente gimnasio es el 44. O sea, ahora necesitamos. O sea, ahora estos mismos 6 Pokémon no te valen para el siguiente gimnasio. ¿Por qué no? Porque el level cap del siguiente gimnasio es el 44. ¿En serio? Supongo que lo han escrito mal. Si en lugar de poner 42 han puesto 44. Lo podemos hacer bien y preparar un equipo de 6 Pokémon a nivel 42. Joder. No, aquí no, que están como muertos, ¿no? Este está muerto. No, aquí no, aquí no. Ah, ¿Qué es es? verdad. Pues ahora vas a ponerlos todos. No. Quítale la cinta. Dios mío. Bueno, pues para no tener problemas, mejor haz un equipo de 6 Pokémon. ¿Sabes? Al nivel 40 más o menos. Joder. Y ahora en el siguiente capítulo vamos a la zona safari esa y pillamos Pokémon allí. Vale. ¿Sabes? Que habrán un montón de Pokémon nuevos. O sea, el equipo este me lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Y vamos siguiente a. capítulo. Y vamos al. Al de esto, a la zona safari. A ver, legalmente ya no puedes usar este equipo. Está en el 46 y el level cap es el 44. Da El igual. siguiente. Pero las ¿Seguro? normas. Si he escrito yo las normas. Pues hubo una errata ahí. No pasa nada. No, si la mejoró. ¿Quién fue el que la mejoró? Creo que la mejoró ahí. El Nakama. Sí, pero ellos. Se cargaron a un puto Pokémon mientras lo capturaban, hicieron save state y lo capturaron. O sea, ¿En serio? sí. O sea, me toca a mí romper una norma. Vale, pues déjalo así. Pero para el siguiente gimnasio sí que me gustaría seguir la norma del 44. Quiero ver qué Pokémon podemos usar. Vale. Bueno, capítulo productivo. Se te ha muerto medio equipo. Sí. Pero los hemos Voy a rellenado guardar con, aquí. con buenos suplentes, ¿no? Sí. Ilegalísimo, literal. ¿Ilegalísimo por qué? No entiendo. Ah, está habilitado Seguramente Pachi, por lo de espera. Damo. Lo de Damo y por lo nuestro. Sí. Da igual, si esto tampoco es la Twitch Cup, ¿sabes? Esto no es un torneo serio raro. Es for fun.
Además, si alguien puede romper una norma, soy yo. A favor de la ley. Con que no haya Es ningún verdad, otro. Con que no haya ningún otro participante viendo esto, aquí no ha pasado nada. No hay nadie, ¿verdad? No. Pero bueno. Caballeros, pasen una buena semana. Ah, por cierto, os tengo que decir una cosa. Déjame que pongo esta pantalla aquí. A las 11 se publicará en mi canal una colaboración que he hecho con Dogfi. Bueno, Dogfi en su canal de yoyos, que es un chico que hace vídeos de anime también. Es una serie que está haciendo él que está resumiendo todo Steel Ball Run. Está resumiendo toda la parte 7. Hoy, según... O sea, hoy creo que es el capítulo 8. Hoy salgo yo en el vídeo suyo de resumen. Pero hemos puesto el modo colaboración y saldrá en mi canal también público el vídeo, ¿vale? Aún así, en un rato subo yo mi propio vídeo, el top 7 vendehumos del anime. Lo subiré en un ratillo, en lo que se tarde en procesar. Eso es. Pero según Guille no es for fun. Es verdad, según Guille no es for fun. Es que el Better Muse es una mierda. Al menos no me bajo. Al menos no me bajé del lo que yo. Pues eso, señores, eso es todo lo que había que decir. Nos vemos en un rato en el vídeo de la semana. Y en el vídeo de Dogfi. Por favor, ir a comentarle al vídeo de Dogfi, dadle apoyo, hacerle notar que venís de esta comunidad. Nos tenemos que hacer notar, chavales. O sea, comentadle en su vídeo. Que estará público en mi canal. A las 11 se publica. Está ya programado. Venga, señores, nos vemos. Espera, me está llamando alguien. No los dientes, gente. Chano, joven Chano. ¡No! Siempre me Te llama al quiero final despedir también. Siempre me llama al final de cada capítulo, ¿te has dado cuenta? Joven Chano. Makima, buenas noches. Soy Chano, ¿estás despierta? ¿Te acuerdas de mi Tentacool? Está hecho en figura, pues bien, mi Tentacool es distinto. Mi Tentacool, de verdad que te está esperando. Se muere de ganas por conocerte, mi Tentacool. Por favor, Makima, ven ya. Ven a conocerlo. ¿Ves por dónde voy? Por favor, cáptala en directa ya. Pues nada, después de este joven Chano, voy a guardar la partida una última vez. ¿Por qué? Porque te llama el joven Chano. Sí. Y eso. Nos vemos en el Es siguiente, mejor, inconveniente. el siguiente viernes con otro capítulo y el domingo con un vídeo, o sea, con un directo normal. Venga, o de ven.